En lo más profundo de tu mente existe un lugar parecido a un jardín silente, un paraje interior donde cada pensamiento se siembra como una semilla diminuta. A simple vista, esas semillas no parecen gran cosa, son apenas un susurro, una sensación fugaz, una idea que cruza veloz como un pájaro al alba. Sin embargo, con el paso de los días, el agua de la atención y la luz de la emoción las despiertan. De pronto, brotan raíces, se alzan tallos invisibles. Antes de que alcances a notarlo, tu mundo exterior se ha llenado de los frutos que esas primeras semillas contenían. Prosperidad o escasez, armonía o caos, apertura o temor, todo germina allí, en ese terreno íntimo que nadie más pisa salvo tú. Florence Scovel Shinn, con la serenidad de quien conoce las leyes que rigen lo invisible, dedicó su vida a recordarnos esa verdad sencilla y revolucionaria. La prosperidad comienza en la mente. Sus palabras, escritas en tinta tranquila, sin promesas altisonantes ni atajos dudosos, siguen resonando porque tocan la fibra que todos compartimos, el anhelo de vivir plenos, sin la ansiedad de la carencia ni el miedo a la incertidumbre. Para Shinn, la mente no es un mero depósito de ideas, sino un taller sagrado donde se forja el porvenir. Suscríbete si sientes que ya es hora de cambiar tu historia. Aquí cada audiolibro es un despertar que empieza en el alma. Imagina a un artesano antiguo que cincela una pieza de mármol con paciencia infinita. Cada golpe, cada soplo de polvo, cada pausa para contemplar el progreso son parte del resultado final. Así, cada palabra que formulas, cada emoción que acaricias o repeles, cada creencia que aceptas sin cuestionar es un golpe delicado en la escultura de tu destino. No basta con desear en voz baja, quiero abundancia mientras albergas dudas y resentimientos. La obra queda mal tallada. No basta con afirmar todo me irá bien mientras acarreas la amargura del ayer. La superficie se agrieta. Shinn insistía en que la prosperidad real exige coherencia, un alineamiento vibrante entre pensamiento, palabra y sentimiento. Pero, ¿qué significa, en la práctica, cultivar esa coherencia? Significa reconocer que cada historia que repites dentro de tu cabeza, no hay suficiente, no soy digno, es demasiado tarde, se convierte en un guión que el universo interpreta al pie de la letra. Significa descubrir que el lenguaje de la prosperidad no se habla con prisa ni con miedo, sino con la calma de quien ya confía en la cosecha futura. Significa, sobre todo, elegir con conciencia qué semillas plantar en ese jardín mental y qué raíces viejas arrancar, aunque al hacerlo sientas un vacío momentáneo. Este audiolibro nace con la intención de acompañarte en esa labor silenciosa y poderosa. No pretende ser un manual de fórmulas mágicas ni una repetición literal de las enseñanzas de Shinn. Al contrario, aspira a expandir su visión, a entretejerla con reflexiones contemporáneas y relatos que iluminen, desde distintos ángulos, el mismo principio inmortal: lo interno antecede a lo externo. A lo largo de estas páginas hablaremos de fe práctica, de la imaginación como herramienta creativa, del perdón como vía para despejar el terreno, del poder de la palabra bien dirigida, y de la gratitud como llave que abre cámaras de tesoros inesperados. Cada capítulo será un espejo para que observes tu mente con honestidad, si lo deseas, la reprogrames a favor de tu propia expansión. Quizá te preguntes por qué todavía hay situaciones de carencia en tu vida si hace tiempo lees sobre prosperidad. La respuesta no siempre es cómoda. A veces plantamos semillas nuevas sobre un suelo agotado por viejas desesperanzas, y la cosecha tardará en florecer. A veces decimos sí a la abundancia con los labios, pero repetimos no con la memoria de antiguas heridas. A veces pedimos un cambio, pero tememos lo desconocido que ese cambio conlleva y sin darnos cuenta, saboteamos el proceso. Reconocer estos nudos internos es el primer acto de amor propio que la prosperidad exige. Aflojarlos, el segundo; dejarlos atrás, el tercero. La buena noticia es que tu mente, como la naturaleza que la inspira, posee una capacidad inagotable de renovarse cuando recibe los nutrientes adecuados. Tal vez escuches estas líneas mientras caminas, manejas o descansas tras un día largo. Haz del momento un rito sencillo. Inhala hondo. Permite que el aire te recuerde que siempre hay algo invisible sosteniéndote. Exhala lento, suelta la creencia de que debes controlar todo de inmediato. Deja que la próxima hora, y las que seguirán, sea un espacio para replantear la relación que tienes con tus pensamientos. Imagina que recorres un invernadero recién descubierto, donde cada emoción es una flor potencial, cada palabra un riego, cada creencia el clima que favorece o impide el crecimiento. Observa sin prisa, decide con valentía que deseas ver florecer. Si alguna idea te toca hondo, anótala, respírala, compártela.
Escribir es traducir la energía en forma tangible. Y si sientes que este viaje merece ser compartido, deja un rastro en los comentarios con la frase: comienzo mi siembra interior aquí y ahora. Será tu primer decreto consciente en esta travesía. Suscríbete para acompañarnos capítulo a capítulo. Juntos profundizaremos en la ciencia sutil que convierte los pensamientos en realidades palpables. Porque la abundancia que buscas allá afuera siempre comenzó en la mente. Capítulo 1. El alba todavía no había teñido por completo el horizonte cuando Alicia, una joven maestra de escuela rural, se despertó con la sensación punzante de que algo no encajaba en su vida. Había dedicado años a enseñar a leer y sumar en un salón diminuto de paredes descascaradas, convencida de que la vocación bastaba para llenar los vacíos. Sin embargo, aquella mañana de bruma descubrió que el sueldo apenas alcanzaba para el alquiler y el pan de cada día, y que la ilusión de la juventud se había vuelto una sombra larga de cansancio. Mientras calentaba café en una olla mellada, un pensamiento le golpeó con la fuerza de un trueno silencioso. ¿En qué momento acepté que la escasez era mi destino? Esa pregunta, simple y feroz, abrió grietas en el muro de resignación que rodeaba su mente. Fue entonces cuando recordó una frase de Florence Scovel que había leído en un cuaderno olvidado: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres en conciencia. Alicia comprendió, con un temblor involuntario en el pecho, que su mundo exterior era el espejo fiel de sus creencias más arraigadas. La historia de Alicia no es extraordinaria por sus circunstancias. Millones despiertan cada día con preocupaciones parecidas, sino porque ella decidió observar sus pensamientos en lugar de huir de ellos. Mientras sorbía el café, empezó a rastrear las frases que se repetía sin cesar desde niña. El dinero es para otros, la vida humilde es más virtuosa, sufrir dignifica. Como si quitara polvo de un espejo antiguo, se vio obligada a enfrentar la evidencia de que la pobreza que tanto temía era, en realidad, una lealtad inconsciente a voces heredadas. Cuando más tarde salió de casa y el rocío le mordió la piel, notó que cada charco reflejaba el cielo. Esa imagen le recordó que su mente podía reflejar abundancia con la misma naturalidad. Así nació el primer acto de prosperidad, la decisión de limpiar el espejo interno. Años antes, en otra ciudad, Roberto, un contador de 40 años atrapado en una oficina sin ventanas, había vivido un despertar similar. Durante una auditoría rutinaria se percató de que su respiración era corta y que el sonido del reloj eléctrico perforaba sus sienes con angustia. Fue al baño, se apoyó en el lavamanos. Mientras el agua corría, se preguntó: si todo mi talento sirve para multiplicar riqueza ajena, ¿por qué no consigo multiplicar la mía? La respuesta llegó como un susurro. Porque su mente archivaba cada posibilidad de mejora bajo la etiqueta riesgo. En reuniones, repetía siempre las mismas objeciones: eso es demasiado costoso, no es el momento, podría salir mal. La prosperidad le visitaba en forma de oportunidades modestas, un curso de inversión, una oferta de sociedad, pero él las rechazaba con elegante pesimismo. Solo cuando leyó a Sin comprendió que su prudencia era, en realidad, miedo disfrazado de sensatez. Esa comprensión no llenó de oro sus bolsillos de inmediato, pero abrió una grieta por donde entró el aire fresco del posible. Alicia y Roberto ilustran la misma ley. La mente actúa como un imán que no se detiene. Incluso cuando creemos no estar pensando en nada, flotan creencias tenaces que siguen atrayendo circunstancias acorde a su tono. Es un proceso tan automático que apenas lo notamos, del mismo modo en que no sentimos crecer el cabello ni latir el corazón. Florence lo llamaba la ley del pensamiento creador. Aquello a lo que das energía mental termina manifestándose, no porque el universo premie o castigue, sino porque la conciencia es la matriz donde las formas se gestan. Cada vez que repites, no puedo, plantas un rosal de espinas. Cada vez que afirmas, es posible, siembras un sauce que busca agua subterránea y acaba encontrándola. La ley no distingue entre semillas nobles y nocivas, cultiva con la misma dedicación el trigo y la cizaña. Algunos dudan de esta premisa porque han visto personas bondadosas vivir penurias, o individuos mezquinos rodearse de lujos. Pero la mente no opera en términos morales, opera en términos de vibración. Una persona amable puede, sin saberlo, vibrar en la culpa o en el miedo a recibir, y esa frecuencia atraerá escenarios donde la escasez se justifique. Un empresario ambicioso puede vibrar en seguridad y expectativa firme, aunque carezca de altruismo, y el flujo de capital responderá a esa señal. Sin jamás dijo que la ley del pensamiento creador fuera justa según los cánones humanos, solo afirmó que era infalible. Y lo infalible merece respeto. Entenderlo no exige resignación,
sino maestría, la maestría de tallar conscientemente las imágenes internas. Imagina tu mente como una radio multidial. Cada dial es una emoción combinada con una creencia. Gratitud y confianza, sintoniza la estación de oportunidades luminosas. Envidia y carencia, conecta con interferencias y retrasos. No necesitas rebuscar en mercados lejanos las melodías que anhelas. Basta con girar el dial interior. Esa es, quizá, la enseñanza más difícil de asimilar. La prosperidad no llega desde afuera. Emerge cuando la frecuencia interna coincide con ella. Por eso Alicia comenzó un pequeño ritual diario. Antes de iniciar clases, se sentaba frente al pizarrón vacío y escribía, con tiza verde, una palabra distinta: expansión, alegría, merecimiento. Y la contemplaba unos segundos hasta sentir un hormigueo tibio en el pecho. Al principio parecía un juego infantil, pero al cabo de semanas notó que su voz sonaba más firme. Sus alumnos participaban con mayor entusiasmo y una antigua tía le envió por sorpresa los ahorros suficientes para que tomara un diplomado. Habrá quien diga que fue coincidencia. Ella prefiere llamarlo coherencia vibratoria. Roberto, en cambio, eligió el camino del silencio. Cada noche, al llegar a casa, se sentaba en un sillón deslucido, apagaba luces y respiraba en la oscuridad. Visualizaba un roble creciendo desde su estómago, tronco ancho, ramas seguras, raíces profundas que tocaban vetas de agua subterránea. Con cada exhalación imaginaba que el árbol absorbía sus dudas. Con cada inhalación, sentía que la savia flamante ascendía llenándolo de certeza. En 6 meses aceptó la invitación de un amigo para abrir una pequeña firma contable. Pese al vértigo inicial, descubrió que los clientes llegaban por recomendación casi espontánea. No fue magia, fue un cambio de dial. Donde antes emitía la frecuencia del "no es seguro", ahora transmitía la melodía serena de "yo sostengo mi propio crecimiento". Tal vez pienses, ellos tuvieron suerte, yo tengo deudas, poco tiempo y ninguna oportunidad real. Pero la suerte, dice Sin, no es un favor que el universo concede al azar. Es un atajo que la conciencia inventa cuando se alinea con lo que desea. El primer pago de cualquier deuda económica es una cuota de atención consciente. Dejar de rumiar el temor a no poder saldarla y comenzar a imaginar el día en que el recibo diga saldo cero. No se trata de negar la realidad, sino de ofrecerle un modelo alterno al cual orientarse. Los físicos cuánticos señalan que las partículas subatómicas existen en una nube de probabilidades hasta que una observación fija una trayectoria concreta. Así también tu futuro financiero alberga infinitas variantes. Unas incluyen la bancarrota, otras la solvencia. ¿Sobre cuál eliges posar tu mirada sistemáticamente? La gratitud aparece aquí como uno de los fertilizantes mentales más potentes. No es un barniz que se aplica cuando todo marcha bien. Es la luz que hace germinar las semillas mientras aún parecen inertes bajo la tierra. Florence lo explicaba así: agradecer antes de ver la manifestación equivale a regar un brote que todavía no asoma. Sabes que está vivo, aunque la superficie permanezca quieta. Quien agradece con sinceridad el dinero que aún no llega levanta una antena magnética que atrae equivalentes energéticos. Suena poético, pero tiene un correlato psicológico. La gratitud desactiva la amígdala cerebral encargada del miedo y, al reducir el estrés, permite que el córtex prefrontal imagine soluciones creativas. El circuito se cierra, emoción elevada, mente clara, decisiones más audaces, resultados tangibles. Antes de avanzar, conviene que observes tu paisaje interior como lo haría un jardinero al alba. No juzgues las hierbas silvestres que encuentres, simplemente reconoce que creencias llevan años creciendo sin poda. Quizá oigas la voz de un ancestro que repetía: el dinero corrompe. Las oportunidades son para quienes nacen con contactos. Anótalas en una libreta, no para nutrirlas, sino para exponerlas a la luz. El mero acto de escribirlas las hace perder parte de su poder hipnótico. Luego, anota junto a cada una nueva semilla que suene veraz para ti hoy, aunque sea apenas un brote tímido. El dinero revela quién ya soy. Las oportunidades me reconocen cuando yo me reconozco. No las memorices como mantras vacíos. Siéntelas correr por tu sangre. Date permiso de creerlas durante un minuto. Ese minuto será la grieta por donde entre la aurora de realidades distintas. Termina este capítulo con una pausa deliberada. Cierra los ojos y lleva la atención al centro del pecho. Imagina allí un círculo dorado, sereno, que late al ritmo de tu respiración. Cada latido repite, sin palabras, la esencia de todo este libro. La prosperidad comienza en la mente. Quédate algunos instantes escuchando ese pulso interior. Cuando abras los ojos,
Mira a tu alrededor como si lo vieras todo por primera vez. Cada objeto, cada persona, cada calle es una pantalla donde tu conciencia proyectará la imagen que sostengas con más intensidad. Elige bien la próxima imagen. En el siguiente capítulo exploraremos cómo la palabra, ese puente entre pensamiento y forma, puede convertirse en la herramienta más nítida para tallar tu nueva realidad. Capítulo 2. Las palabras son hilos invisibles que tejen puentes entre tu mente y el mundo. Pueden parecer livianas, fugaces, tan etéreas como el aliento que las impulsa. Sin embargo, cada una lleva el peso específico de la intención que la respalda, y ese peso se convierte en materia con sorprendente lealtad. Florence Scovel-Sin solía comparar el verbo humano con la semilla alada de un diente de león. Vuela al menor soplo y, una vez posa sobre tierra fértil, germina implacable. Y la tierra fértil, recordémoslo, es siempre la conciencia. Imagina a Esteban, arquitecto encargado de diseñar un modesto centro cultural en un barrio olvidado. Durante la licitación, escuchó a varios colegas murmurar: con ese presupuesto, solo podrán alzar paredes de cartón. Esteban guardó silencio, pero el veneno de esas palabras se insinuó en su ánimo. Esa noche, mientras trazaba bocetos, cada línea le parecía frágil, cada cálculo terminaba en un signo de interrogación. El proyecto que horas antes veía grandioso se encogió hasta parecerle un rompecabezas incompleto. Solo cuando recordó otra máxima de Sin, la palabra es tu varita mágica, reaccionó. Se obligó a pronunciar en voz clara: crearé un espacio digno, luminoso, memorable. Repitió la frase 3 veces, no como conjuro mecánico, sino como acto de autoridad interna. Al día siguiente cambió de enfoque. En lugar de protestar por la escasez, buscó materiales reciclados de alta resistencia, convocó voluntarios locales que aportaran mano de obra y, contra pronóstico, el centro cultural se inauguró con un aura de belleza que ningún presupuesto había previsto. La palabra original, digno, luminoso, memorable, fue la hebra que sostuvo todo el tapiz. La historia inversa ocurre con igual facilidad. Mariana, dueña de una pequeña cafetería, se describía a sí misma ante cada amigo como sobreviviente de la crisis económica. Esa etiqueta, pronunciada con gesto casi heroico, se convirtió en su tarjeta de presentación. Sin notarlo, alineó su administración a la vibración de apenas resistir. Compraba lo mínimo, posponía mejoras, recortaba por anticipado ideas que podrían atraer más clientes. Cuando un nuevo competidor se instaló a solo 2 calles, repitió con amarga resignación: hasta aquí llegué. En menos de un año cerró su negocio, convencida de que el mercado la había vencido. Jamás sospechó que su palabra favorita, sobrevivir, había encapsulado un techo invisible que le impedía prosperar. ¿Acaso basta entonces con cambiar vocablos para transformar la realidad? Es más profundo que eso. La palabra es la llave, sí, pero necesita la cerradura de la emoción y la puerta de la acción. Sin embargo, modificar el lenguaje con plena conciencia es el primer movimiento que reordena la mente. Cuando afirmas: esto es mío por derecho de conciencia, tu sistema nervioso registra firmeza, la química cerebral ajusta su cóctel de neurotransmisores y poco a poco, las decisiones que tomas se vuelven coherentes con esa declaración. Por el contrario, cuando dices: quiero intentarlo, pero no sé, taladras la base de tus propios cimientos. Quizá recuerdes aquella escena infantil en la que aprendiste a montar en bicicleta. El adulto detrás repetía: tú puedes, mira al frente. Y tú creías, aunque un instante antes dudaras, porque la convicción ajena se filtraba a través de las palabras alentadoras. Algo semejante ocurre hoy entre tu diálogo interno y la realidad que montas. Si tu mente adulta sostiene con voz firme: la prosperidad me contiene, la recibo sin esfuerzo, las ruedas invisibles se estabilizan. Si tu mente infantil, herida, responde: no es cierto, caerás, el manubrio se tambalea y la caída se vuelve profecía. Entre ambos discursos se libra la batalla sutil de tu destino financiero, emocional y espiritual. Para anclar esta comprensión, prueba un ejercicio simple. Durante 7 días, lleva un pequeño cuaderno a todas partes. Cada vez que notes que pronuncias o piensas frases como: no puedo, esto está difícil, seguro sale mal, anótalas sin juicio. Al finalizar la jornada, reescríbelas en positivo, pero no como simple negación, eliminando el no, sino reemplazando la idea raíz. Por ejemplo, no alcanza el dinero, se convierte en: encuentro nuevas vías de ingreso y disfruto administrarlas. Lee tus reemplazos en voz baja antes de dormir y al despertar. Podrá parecer un ritual ingenuo,
Pero durante el sueño profundo el sistema límbico reorganiza la memoria emocional. Las afirmaciones repetidas con ligereza de juego acceden a esos archivos y plantan semillas más robustas que cualquier resolución tomada bajo estrés. Las tradiciones antiguas coincidían en exaltar el verbo creador. El Génesis menciona que Dios dijo y fue hecho. Los mantras védicos enseñan que la vibración sánscrita alinea las capas sutiles del ser. Los místicos sufíes cantan el zikr para pulir el corazón y relacionarse con la abundancia divina. No importa el mapa cultural, la ruta converge en la misma brújula, la palabra pronunciada con intención deviene forma. Florence Scovel Sin, mujer de su tiempo pero visionaria de lo eterno, lo tradujo al lenguaje práctico del siglo XX y sigue vigente en el XXI porque la ley que observó es atemporal. Ahora bien, existe un matiz crucial. La palabra afecta no solo el flujo de prosperidad personal, sino la energía colectiva. Si un grupo entero repite, nuestro barrio es peligroso y abandonado, ese mantra compartido refuerza los actos de vandalismo y desinterés institucional. Si, por el contrario, un puñado valiente proclama, aquí florece el arte y la seguridad. Puede parecer ingenuo al principio, pero despertará iniciativas latentes, murales, talleres comunitarios, patrullas más comprometidas. Las palabras tejen redes electromagnéticas de ánimo, y esas redes convocan hechos. Esteban, el arquitecto, lo comprobó sin proponérselo. Al encabezar cada reunión de obra repitiendo dignidad y belleza, inspiró a albañiles que jamás habían visto un plano alijar la madera con toda la delicadeza de un escultor. Mariana, en cambio, convirtió sobrevivir en emblema y contagió a sus empleados de esa cautela temerosa. El ambiente se tornó sombrío y los clientes percibieron la vibración de declive antes de leer la carta. El ejemplo opuesto surge en la historia de Doña Leo, una panadera de 70 años que, a pesar de hornear en un horno de leña anticuado, decía cada madrugada, estos panes son caricias para la ciudad. Su pequeño local olía a infancia y esperanza. Las ventas crecieron sin publicidad, guiadas por la fragancia de palabras invisibles. Detente un instante y observa cómo hablas del dinero cuando llega una factura inesperada. ¿Lo maldices? ¿Suspiras con fastidio? Cada expletivo clava un alfiler emocional en tu relación con la abundancia. Cambiarlo no exige fingir euforia, bastará con asentir. Gracias por recordarme que puedo generar más de lo necesario. Así conviertes un gasto en recordatorio de poder creativo. Haz lo mismo con tu cuerpo. Si lo llamas frágil o envejecido, tu biología reacciona descargando hormonas de estrés. Llámalo sabio o capaz de regenerarse y activarás rutas de reparación celular. Llamar las cosas por un nombre elevado no es engañarse, es elevar la señal que envías al vasto radar de las posibilidades. Florence recomendaba una práctica conocida como la palabra de oro. Consiste en escoger una sola frase que resuma tu nuevo contrato de prosperidad y repetirla con delicadeza perseverante cada vez que la mente se extravíe. Podría ser, mis caminos están pavimentados de éxito. O, vivo en un círculo de buena fortuna ininterrumpida. Escoge la breve, afirmativa, sin verbos en futuro. Escríbela en tarjetas y pégalas donde tu mirada descanse. El espejo del baño, la funda del móvil, la puerta del refrigerador. No la recites como loro, saboréala como quien enciende una lámpara en un cuarto oscuro. Llegados a este punto, quizás surja un escepticismo legítimo. ¿No es esto autoengaño? La respuesta depende de la amplitud de tu fe. Engañarse sería negar la realidad presente. Transformarla es reconocerla y aún así elegir una palabra que invoque la versión superior que ya late en potencia. Cuando un campesino riega la tierra reseca, no se engaña sobre su sequedad. Confía la semilla invisible aguardando bajo el polvo. Asimismo, regar con palabras de vida tu conversación cotidiana no niega los retos, sino que nutre la posibilidad de soluciones antes inimaginables. El autoengaño paraliza, la fe activa. Para cerrar este capítulo, practica el silencio selectivo. Durante las próximas 24 horas, abstente de reaccionar a cualquier comentario negativo sobre la economía, sea en noticias, redes o charlas casuales. No combatas, no discutas, simplemente permanece callado y dirige tu atención a tu palabra de oro. Observa cómo esa disciplina modesta redefine tu humor y tu creatividad. Al final del día, anota los cambios, aunque sean pequeños, un cliente nuevo, una buena intuición, un diálogo constructivo. Son brotes tiernos asomando entre la tierra, protégelos con vocablos luminosos. Cuando vuelvas a escucharnos, exploraremos cómo las imágenes mentales afianzan o debilitan la palabra,
y de qué modo puedes diseñar auténticos paisajes interiores donde tu prosperidad se sienta en casa. Hasta entonces, recuerda, cada frase que pronuncias es un ladrillo en el edificio de tu abundancia. Elige palabras que iluminen, sostengan y abran puertas, porque el universo, que nunca descansa, está atendiendo tu voz. Capítulo 3. Toda manifestación nace primero como imagen. Lo visible es un eco tardío de lo que la mente ya contempló en silencio. Si las palabras trazan la ruta, las imágenes internas colocan el paisaje. Sin ellas, el verbo viaja sin destino. Florence Escobel sin lo resumía con sencillez tajante: lo que no imagines, no lo podrás sostener. Y, sin embargo, vivimos rodeados de escenas que no elegimos conscientemente, titulares alarmistas, series que exaltan la miseria disfrazada de realismo, diálogos de pasillo que pintan un futuro incierto. Cada una cuelga un cuadro en la galería de tu psique. De pronto, tu mente se parece más a un bazar caótico que a un museo curado con esmero. ¿Cómo podría la prosperidad instalarse a gusto en semejante habitación visual? Lucía, una florista que atendía un puesto minúsculo en un mercado popular, descubrió esta paradoja una tarde de invierno. A pesar de su dedicación delicada, rosas sin espinas, lirios abiertos con mimo, apenas alcanzaba a vender lo justo para cubrir el alquiler del local. Con el rostro cansado, se sorprendía imaginando, sin querer, cubetas llenas de pétalos marchitos y calles vacías de compradores. Un cliente habitual le regaló un librito de cine y subrayó un pasaje: si deseas atraer algo, revisa primero la película que proyectas en tu mente. Esa noche, Lucía cerró los ojos y reemplazó el paisaje gris habitual por la imagen vívida de su puesto convertido en un invernadero radiante. Luces tenues, música suave, filas interminables de personas oliendo ramos recién cortados. Repitió la escena cada madrugada, antes de abrir. A la tercera semana, un chef local pasó por ahí, quedó fascinado con la frescura de sus hierbas aromáticas y propuso un convenio diario. Al mes, Lucía había triplicado ingresos y alquilado el puesto contiguo. ¿Fue la imaginación un simple placebo? Tal vez. Pero, como advierte un antiguo dicho sufí, la realidad se inclina donde el corazón mira. Thomas, en cambio, era atleta aficionado y soñaba con correr su primera maratón. Cada vez que entrenaba, aparecía la misma fotografía mental: él frenando exhausto en el kilómetro 35, con calambres que cerraban su cuerpo como puños. Intentó ignorar la visión, pero cuanto más luchaba, más nítida regresaba. En un taller de visualización deportiva escuchó al entrenador afirmar: el músculo sigue a la imagen. Inspirado, Thomas diseñó un nuevo cortometraje interior. Se veía atravesando la recta final con zancada elástica, oyendo al público corear su nombre. Practicó aquella escena con devoción casi religiosa durante 30 días, justo antes de dormir. La mañana de la carrera, la mente reconoció el terreno como un viejo conocido. Cuando llegó el kilómetro 35 sintió fatiga. Sí, pero la película interna continuó rodando sola, y el cuerpo obedeció. Cruzó la meta 12 minutos por debajo de su mejor tiempo. No hubo magia fuera del marco biológico. Hubo correspondencia entre la cinta proyectada y la figura en pantalla. Estos relatos no pretenden engatusarte con fantasía. Buscan recordarte que la imaginación es una facultad práctica, tan concreta como la aritmética. Los neurocientíficos lo confirman. Al visualizar una acción, las mismas áreas cerebrales que se activan al ejecutarla disparan sus neuronas en secuencia. En pocas palabras, el cerebro ensaya la realidad antes de que suceda, y ese ensayo condiciona la obra final. Si ensayas fracaso, encajas músculos, hormonas y pensamientos en esa cuadrícula. Si ensayas plenitud, alineas la trama biológica hacia ese desenlace. Pero existe un matiz peligroso. Visualizar prosperidad mientras se rumia miedo subterráneo genera imágenes contradictorias que se anulan. El jardín mental termina sembrado con flores y malas hierbas compitiendo por el mismo espacio. Por ello, Florence insistía en la limpieza previa: perdonar, soltar resentimientos, declarar el bien hacia los demás. Solo así la imagen elegida se asienta en un terreno suave. No basta mirar el cuadro nuevo, hay que desmontar los viejos. Te propongo una práctica de purificación visual. Al anochecer, busca un lugar tranquilo. Apaga pantallas que emitan luz inquieta. Cierra los ojos y convoca la imagen más temida respecto a tu economía. Tal vez una cuenta impaga, un negocio fallido, la burla de un familiar que no creyó en ti. No huyas, obsérvala hasta sentir que pierde filo. Luego, imagina un lienzo en blanco expandiéndose sobre ese cuadro oscuro.
borrando poco a poco sus contornos. Cuando la pantalla esté limpia, pinta con calma la escena que deseas vivir. Firmas contratos sin presión, recibes mensajes de gratitud por tu trabajo, ves tu cuenta bancaria estable. Acompaña la pintura con una emoción genuina, no euforia fingida, sino gratitud serena, como quien sostiene un cálido tazón de sopa en una tarde fría. Permanece allí unos minutos, respirando. Al abrir los ojos, anota en una libreta 3 acciones pequeñas que respalden la imagen. Responder correos pendientes con cordialidad, revisar opciones de inversión, leer sobre administración consciente. Así cierras el círculo. Imaginación, emoción, microacción. Quizás surja la duda, ¿y si mi entorno no valida mi nueva visión? Recuerda que la imaginación es semilla, exige tiempo y cuidado. Quien siembra un duraznero no forcejea con la rama para ver frutos mañana. Cuida el suelo, riega, protege del frío, confía en los ciclos. De igual modo, protege tu imagen de voces cínicas. No compartas planes con quienes disfrutan desinflar sueños, no porque sean enemigos, sino porque aún no afinan su propia lente. La obra que construyes dentro es tu responsabilidad exclusiva, es sagrada. Cuando florezca, inspirará incluso a quienes hoy dudan. Hay, además, un poder especial en la imaginería multisensorial. No te limites a ver, escucha, huele, toca, saborea la escena deseada. Si visualizas un negocio próspero, percibe el rumor cordial de clientes, el aroma a café fresco, la textura del mostrador pulido, el ritmo de tu respiración calmada sabiendo que todo fluye. Cuantos más sentidos involucres, más rutas neuronales quedarán cableadas, y más fácil será que el cerebro reconozca la oportunidad real cuando aparezca. El universo, dicen los antiguos cabalistas, responde a la vibración completa del ser, no a una franja estrecha de pensamiento. Antes de cerrar este capítulo, vuelve a tu respiración. Inhala contando hasta 4, retén un instante, suelta en 6. Con cada exhalación imagina liberar una fotografía vieja que ya no define tu camino. Tal vez un recuerdo de humillación, una factura roja, una noche de preocupación sin sueño. Agradece su lección y deja que se desvanezca. Cuando la mente quede amplia como cielo de amanecer, permite que aparezca tu símbolo de prosperidad. Una llave, un árbol cargado de frutos, un río claro. No análisis. Permite que el subconsciente elija. Memoriza ese símbolo, será tu estandarte silencioso. Llevarlo a la conciencia bastará para reajustar tu frecuencia cuando el día se pueble de distracciones. Mañana, al despertar, contempla ese símbolo antes de mirar tu teléfono. Pregúntate, ¿qué decisión tomaría hoy alguien que vive ya en esa imagen? Luego, hazlo. No importa cuán mínima parezca la acción. Una llamada, una distancia recorrida, un sí donde antes decías no. Cada movimiento coherente fortalece la pintura interna, y la pintura se vuelve mural, y el mural, paisaje. Así, paso a paso, tu mundo exterior se reconfigura para alojar la prosperidad que siempre estuvo, callada, aguardando la invitación. Hemos abordado la mente como proyector y la palabra como guía. Hemos sembrado imágenes donde antes crecían sombras. En el próximo capítulo descubriremos el papel de la fe práctica, ni dogma ni optimismo ciego, como la corriente eléctrica que enciende todo el circuito creativo. Hasta entonces, pasea tus nuevas imágenes como quien sostiene una antorcha en la noche, con delicadeza, con respeto, con la certeza de que cada chispa alumbra un camino todavía invisible. Capítulo 4. La fe, esa palabra tan antigua que huele a incienso virgen y campanas en la tarde, ha sido maltratada por el exceso de solemnidad y por la ilusión de que es un don reservado a místicos o visionarios. Florence Escobel sin la llamaba, en cambio, una ciencia práctica. Decía que la fe no era un salto ciego a un abismo, sino aceptar con serenidad que el puente ya existe, aunque aún no se divise entre la bruma. Para muchos la fe es la postproducción de un milagro, solo aparece cuando la evidencia ya brilla. Para quienes dominan la prosperidad, la fe es la energía que enciende las luces del escenario y convoca a los actores antes de que el telón se abra. Observa a Gabriel, un pequeño productor de cacao en la costa húmeda. Sus árboles crecían bajo un sol inclemente y cada temporada dependía de que no llegara la plaga de la monilia. Durante años, Gabriel vivió al borde de la quiebra. Enviaba oraciones ansiosas al cielo cuando la enfermedad arrasaba las mazorcas. Concluía: no fui escuchado. Un agrónomo voluntario le explicó otra perspectiva. Si cambiaba la dinámica del suelo con abono orgánico y mejoraba la circulación de aire, reduciría el riesgo.
Las mejoras exigían una inversión que no poseía y, sin embargo, esa noche se sentó en el porche de madera y se dijo: creo en la abundancia que aún no veo. Al amanecer caminó hasta el banco, pidió un microcrédito, compró las herramientas y dedicó un mes entero a podar, airear y nutrir. La plaga volvió, pero pasó de largo por su plantación, atraída por los rodales descuidados de la ladera. El crédito se saldó con la primera venta de cacao fino, y en el pueblo empezaron a llamarlo loco afortunado. Gabriel sonríe cuando escucha la historia. Sabe que no fue suerte, sino la combinación de conocimiento, acción y esa fuerza interior que sostiene la mano cuando tiembla ante la deuda. Eso es fe. Julia, por su parte, trabajaba como traductora freelance en un apartamento estrecho. Tenía clientes fijos, sí, pero jamás salía del ciclo de pago cuenta espera. Durante el confinamiento sanitario, varios contratos se cancelaron y el miedo la inmovilizó. Una madrugada revisó los restos de su presupuesto. Apenas alcanzaba para 2 meses de renta. Sobre la mesa, un libro viejo de zinc cayó abierto en una frase subrayada. La fe pasa la antorcha a la acción pasa la antorcha al resultado. Julia decidió inscribirse en un curso en línea de subtitulación audiovisual, aunque la matrícula consumía casi todo su ahorro. Mientras esperaba la confirmación de pago, sintió el latido sospechosamente tranquilo del que entrega el timón a una corriente superior. Al concluir el curso, una plataforma de streaming emergente solicitó traductores certificados en su combinación de idiomas. Fue contratada en una semana y, antes de terminar el trimestre, ganaba más que en los 2 años previos. La puerta ya estaba allí o la fe la llamó a existir. Importa poco la respuesta mientras el corredor se mantenga abierto. La fe, entendida así, no es mera creencia. Es la firme convicción de que los principios invisibles operan con la misma precisión que la ley de la gravedad. Nadie se sube a un avión esperando que la aeronave se aleje flotando con buenas intenciones. Confía en la aerodinámica, la física, la experiencia de los pilotos. Del mismo modo, alguien que vive la fe práctica no cruza los dedos ante la prosperidad. Comprende que el pensamiento sostenido, la palabra congruente, la imagen clara y el paso decidido forman el motor invisible que la eleva. Creer que el universo puede sorprenderte con bienestar legítimo no es ingenuidad. Es lectura afinada de los patrones que subyacen a la vida. Sin embargo, la fe se agota cuando no se la alimenta. No basta un destello de inspiración para sostener la corriente durante meses. Florence proponía alimentar el fuego mediante actos menores de confianza repetida. Decidir pagar una factura con gratitud antes de conocer el próximo ingreso. Aceptar una oportunidad desafiante que se ajuste a tu visión aunque parezca inalcanzable. Bendecir la prosperidad ajena sin la punzada de envidia. Cada uno de estos gestos es una astilla al fuego interior. Sin ellas, la llama se apaga y el frío de la duda vuelve a calar. Puede ocurrir que, al inicio, esas astillas produzcan más humo que luz. Las viejas creencias, acostumbradas al trono, cuchichean. Te engañas, mañana fallarás, el banco cerrará la puerta. En esos momentos, la práctica se vuelve arte de respiración. Inhala, observa el pensamiento temeroso como nube, exhala y deja que pase. No lo niegues, negarlo le otorga más densidad. Permítele cruzar tu cielo sin arraigarse. Luego vuelve a la afirmación: yo coopero con leyes invisibles de abundancia. Si tu mente exige prueba, ofrécele evidencia vivida, una factura saldada en el pasado, un regalo inesperado, un encuentro significativo. Son semillas de memoria que brotan para recordarte que la prosperidad no es teoría. El escepticismo racional tiene su lugar, impide caer en superstición. Pero la fe práctica dialoga con la razón, no la desautoriza. El puente existe, sí, pero debes explorar los planos de ingeniería y caminar sobre la estructura. No sirve orar por salud y descuidar el cuerpo, no sirve decretar riqueza y desordenar las cuentas. La fe dirige la brújula, la acción mide la distancia, la disciplina avanza cada paso. Cuando las tres se alinean, el dibujo del destino se rellena con colores nítidos. Hay un instante específico, y suele ser incómodo, en que la fe te pide saltar sin red visible. No para poner a prueba tu valor, sino porque ciertas corrientes de abundancia solo se activan cuando la decisión es irreversible. Gabriel firmó un crédito sin garantía. Julia gastó su último ahorro en formarse. Tal vez el salto se presente ante ti como renunciar a un empleo que drena tu vitalidad, o invertir en un proyecto que vibra con tu visión, o mudarte a un lugar donde tu talento encuentra ecos. Nadie puede prescribir la dosis de riesgo adecuada. Tu brújula interna, afinada por la práctica de estos capítulos, sabrá indicarlo con una mezcla de calma y energía viva.
Si al pensarlo sientes temor y a la vez expansión en el pecho, es probable que ese sea el sendero. Ejercita la fe en pasos graduales. Empieza con decisiones pequeñas. Comprar un libro de un autor que te inspira y leerlo en vez de desplazarte sin rumbo por redes. Ahorrar un porcentaje fijo por modesto que sea y llamarlo semilla de libertad. Comprometerte a estudiar el lenguaje financiero que ignorabas. Cada vez que cumplas el microcompromiso, la fe detectará una constancia que la nutre. Como un músculo, crecerá en fuerza y flexibilidad. Pronto te verás aceptando proyectos que antes rechazabas por miedo, pronunciando cifras que antes parecían imposibles de facturar, abriendo conversaciones con aliados que antes te intimidaban. Antes de dormir esta noche, colócate una mano sobre el corazón. Pregúntate, ¿dónde necesito fe práctica ahora mismo? Deja que aparezca la escena, tal vez una conversación pendiente, una decisión pospuesta. Siente el pulso, reconoce la ansiedad. Luego imagina el puente tendido aunque la niebla oculte la orilla. Mañana, da un paso pequeño sobre esa estructura invisible. Un mensaje, una llamada, un plan trazado en papel. Celebra el paso con un susurro de gratitud. Ese susurro, multiplicado en días, se convertirá en coro firme. Así, la fe pasará la antorcha a la acción y la acción alumbrará resultados que otros llamarán milagro. Tú, en cambio, sabrás que fue obra de leyes tan reales como la gravedad, solo que habitualmente ignoradas. En el próximo capítulo exploraremos la gratitud como corriente circular que mantiene la abundancia fluyendo sin estancarse, recordándonos que dar y recibir son respiraciones del mismo pulmón universal. Hasta entonces, camina con la confianza serena de quien ya vio el puente en su mente y, por tanto, lo hallará bajo sus pies. Capítulo 5. La gratitud es el río subterráneo que mantiene verde el jardín de la prosperidad. No es ornamento ni cortesía social. Es energía en movimiento, un circuito que une el origen y el destino en un mismo pulso. Cuando agradeces con autenticidad, algo en el aire se afloja, como si una válvula secreta liberara presión contenida, permitiendo que el caudal circule con mayor libertad. Florence Scovel describía la gratitud como una llave que abre cajas fuertes invisibles, y la metáfora resulta precisa. Cada gracias sentido, no mecánico, hace girar un engranaje que desbloquea recursos latentes. Alonso, diseñador gráfico freelance, lo descubrió la tarde en que su computadora murió justo antes de entregar un proyecto decisivo. Primero gruñó, luego suspiró resignado, hasta que recordó la idea del río. Se obligó a cerrar los ojos, recorrer con la memoria los años en que aquel equipo le permitió ganarse la vida. En voz casi infantil, musitó, gracias por todo lo que hicimos juntos. En ese instante, el teléfono vibró. Un antiguo cliente preguntaba si aceptaría un encargo urgente y bien pagado que incluía, paradoja deliciosa, la compra de equipamiento nuevo. Alonso aceptó, recogió el anticipo esa misma noche, mientras salía de la tienda con un portátil reluciente bajo el brazo. Sintió que el universo le guiñaba un ojo cómplice. La secuencia pudo parecer casual, pero él supo que su gratitud transformó la agonía de la pérdida en puerta de renovación. Gratitud no es conformismo. No se trata de declamar todo está bien cuando tiemblas de escasez. Se trata de encontrar un punto factual, por diminuto que sea, que merezca reconocimiento y usarlo como piedra de apoyo para el siguiente paso. Piensa en Clara, madre soltera con 2 empleos temporales. Sus noches eran una coreografía de ansiedad. Repasaba facturas en la mesa de la cocina hasta que las cifras se confundían con el vapor del té. Un domingo decidió cambiar la música interna. Tomó un cuaderno de tapas baratas y anotó 3 hechos que, a pesar de todo, representaban ayuda. 1. Tengo salud para trabajar. 2. Mis hijos ríen cuando invento canciones tontas. 3. Mi vecina me regala pan cuando hornea. Cerró el cuaderno. Sintió un calor leve en la base del pecho. Al repetir el ejercicio cada noche, descubrió nuevos ángulos de claridad. Un programa municipal de becas alimentarias, una amiga dispuesta a compartir rutas de transporte económico, un vecino jubilado que pagaba clases de lectura para su nieta y accedió a contratarla. En 3 meses, Clara dejó uno de sus empleos para concentrarse en actividades mejor remuneradas y compatibles con su familia. La lista de gratitud fue la linterna que iluminó puertas preexistentes pero invisibles mientras vivía en el túnel del agobio. Hay una razón biológica tras tales giros de fortuna. Estudios de neurociencia demuestran que la práctica regular de agradecer incrementa la actividad en el córtex prefrontal ventromedial, área asociada con la toma de decisiones y la valoración de recompensas.
Un cerebro bañándose en ondas de gratitud detecta más fácilmente oportunidades, pues reconoce patrones positivos con mayor velocidad. Como si le hubieran quitado un velo gris de los ojos, interpreta datos neutros, un anuncio, una conversación casual, un recuerdo como piezas útiles para su bienestar. No es magia, es diseño neuronal afinado por emoción constructiva. No obstante, la gratitud auténtica exige valentía porque desafía la narrativa de carencia que tantas veces une a la gente en camaradería. Es más fácil quejarse en coro que celebrar en solitario. Agradecer por adelantado las ganancias que todavía no se ven puede despertar la burla de quienes confunden esperanza con autoengaño. Allí surge la disciplina interior. Seguir dando gracias aunque el público silbe. No para aparentar optimismo, sino para cuidar tu propio cauce. Un método simple consiste en el saludo matinal. Apenas abres los ojos, incluso antes de revisar la hora, formulas una línea. Gracias por las oportunidades que llegan hoy. No enumeres detalles. Permite que la frase flote como nube fresca. Luego, al final del día, busca una evidencia pequeña o grande que confirme la oportunidad recibida. Puede ser una llamada, un aprendizaje, un momento de calma. Regístralo. Así entrenas a la mente a cerrar circuitos de gratitud. Igual que un electricista verifica conexión y retorno de corriente. Hay, además, gratitud anticipada. Bendecir el dinero antes de gastarlo. Cuando pagas una factura, desea el prosperidad a quien la recibe. Al depositar impuestos, imagina escuelas mejor equipadas, carreteras seguras, médicos atendiendo con recursos suficientes. Quizá rezongues, pero los gobiernos malgastan. Esa queja bloquea la energía recién liberada. Mejor di, declaro que este dinero se utiliza para el bien de muchos y vuelve multiplicado a mí. Quién sabe si el sistema entero se reforma gracias a tu decreto, pero el canal de regreso queda despejado y eso basta. Un error frecuente es confundir gratitud con deuda moral. No estás obligado a permanecer en relaciones tóxicas ni aceptar condiciones injustas por el hecho de agradecer. Al contrario, cuando agradeces, reconoces el valor recibido y quedas libre para avanzar. Jorge, programador talentoso, llevaba 5 años en una empresa que pagaba menos que el promedio. Sentía lealtad porque allí aprendió sus primeras líneas de código. Una noche, mientras leía a Sin, comprendió que la gratitud real no retiene, libera. Escribió un correo amable a su jefe, enumeró todo lo que había aprendido, agradeció la confianza y anunció su renuncia. 2 semanas después firmó con una startup extranjera el triple de salario y flexibilidad remota. Dar gracias selló un ciclo, quedarse hubiera sido ingratitud consigo mismo. Practica la gratitud expansiva durante un mes. Cada domingo, aparta 10 minutos para escribir una carta mental a tu futuro próspero. Describe cómo te sientes al habitarlo, la calma al revisar tus cuentas, la alegría de apoyar causas nobles, la ligereza de elegir sin miedo. Después, agradece al tú del pasado que hoy decide sembrar. Cuando leas la carta semanas más tarde notarás que ciertos párrafos ya se parecen sospechosamente a tu realidad. Ese desliz temporal evidencia que la gratitud, como todo puente fino, conecta eras distintas en un mismo latido. En la próxima etapa abordaremos cómo el perdón, labrador silencioso, despeja el terreno donde la gratitud echa raíces más hondas. Muchos desean prosperidad pero arrastran resentimientos que obstruyen el flujo. Comprenderás por qué perdonar no es absolver la injusticia, sino soltar la cuerda que te ata al peso muerto. Por ahora, deja que el río interno siga su curso. Cada gracia sincero será una curva suave donde el agua canta, recordándote que la abundancia no es un lago estático, sino corriente viva que se renueva, se expande y, sobre todo, regresa a quien la honra. Capítulo 6. El resentimiento es un ancla enterrada en lo más denso del río. La corriente de la vida quiere avanzar, pero la cuerda áspera detiene la barca y, al tensarse, rasga las palmas de quien la sujeta. Quien abraza la queja cree que retiene justicia. En realidad, sostiene óxido. Florence Scovel comparaba el perdón con soltar la cabina de lastre de un aerostato. Basta abrir la compuerta para que el globo, sin esfuerzo adicional, se eleve. La prosperidad requiere ligereza. Las cifras pueden ser altas, los proyectos ambiciosos, pero el alma debe viajar sin fardos. Mateo, artesano que vendía marroquinería en un tianguis turístico, lo aprendió a la manera más ruda. Durante 3 años culpó a su socio de haberle robado diseños y contactos. Cada vez que un turista regateaba demasiado, Mateo mascullaba: si aquel ladrón no me hubiera traicionado, tendría mi propia tienda.
Esa frase, repetida como mantra oscuro, impregnaba su puesto de un aroma amargo que ni el cuero recién curtido podía cubrir. Un domingo de poca afluencia, una anciana diminuta se detuvo frente a él y, mirando las bolsas colgadas, murmuró: «El rencor es cuero mojado, se endurece y rompe la pieza». Mateo rió con incredulidad, pero la frase se le quedó clavada. Esa noche soñó que su socio le entregaba las llaves de una puerta oxidada mientras el mercado entero se incendiaba detrás. Despertó empapado y, sin saber por qué, escribió una carta: «Te libero y me libero. Me quedo con la lección, no con la herida». No tenía dirección para enviarla, así que la quemó en una cazuela vieja. 2 semanas después, un cliente canadiense compró todo su inventario para un festival de diseño latinoamericano y le pagó por adelantado el triple del valor habitual. Mateo sintió, al contar los billetes, que algo más valioso que el dinero había cambiado de manos: su derecho a prosperar sin coartadas. La neurociencia explica ese giro con cifras frías. El resentimiento sostiene niveles altos de cortisol. El perdón eleva oxitocina y serotonina, que mejoran la creatividad, la intuición y la capacidad de conectar con otros. Dicho en lenguaje cotidiano, un cerebro inflamado por viejas ofensas detecta amenazas, no oportunidades. Un cerebro aliviado percibe caminos donde antes había muros. Si traducía esto a su estilo, no puede recibir nuevos bienes con las manos ocupadas en ajustar cuentas viejas. Soledad, enfermera jubilada, guardaba un registro minucioso de agravios familiares. Aquella vez que el hermano menor la dejó sola con los gastos médicos de su madre, la ocasión en que la hermana vendió una parcela sin consultarla. Al contarlo, sus ojos se avivaban como brasas, pero su espalda se encorvaba un poco más. Cuando la diagnosticaron hipertensión severa, la doctora le sugirió reducir estrés. Soledad creyó que bastaba caminar 40 minutos diarios hasta que se topó, en una plaza, con un grupo de meditadores que recitaban afirmaciones de perdón. Se acercó por curiosidad, se quedó por necesidad. En casa, comenzó un ritual inesperado. Cada mañana preparaba té de jazmín, colocaba una foto familiar frente a ella y susurraba: «Lo suelto, me suelto, la vida fluye». Al principio la voz le salía entrecortada. A la 4ª semana, una risa extraña, mitad llanto, mitad agua fresca, le sacudió el pecho. Poco después, sus hermanos la invitaron a una comida. Querían dividir de manera transparente la herencia tardía de un terreno ancestral. Soledad aceptó con cautela, pero al escuchar la propuesta sintió que el corazón latía con la suavidad de sus 30 años. El brazo electrónico de presión, testigo implacable, marcó luego cifras asombrosamente normales. El perdón no le devolvió el tiempo perdido, le devolvió el tiempo por venir. Perdonar no equivale a absolver la injusticia ni a olvidar los límites sanos. Se trata de cortar la cuerda que te mantiene atado al incidente, no aligerar la responsabilidad del otro. Imagínalo como un contrato antiguo, escrito con tinta irónica. Yo, tu nombre, me comprometo a sufrir diariamente recordando tal agravio. Cada vez que evocas el episodio con rabia, firmas la renovación automática. Sin sugería el acto simbólico de la tijera, cerrar los ojos, visualizar el documento y cortar en dos el papel. Luego, darte la vuelta sin recoger los trozos. Hazlo cuantas veces la mente reimprima el contrato. Cuando el recuerdo repita su itinerario, repite tú el corte. La perseverancia venció a la gota sobre la roca. Vencerá también la inercia de tu memoria. Existe, además, el perdón hacia uno mismo, más espinoso que cualquier agravio externo. David, chef que perdió su restaurante en la pandemia, se reprochaba no haber aplicado a los créditos de rescate a tiempo. Cada noche repasaba las facturas y se llamaba incauto, ingenuo, fracaso ambulante. Ningún inversionista confía en un cocinero que se insulta. La oportunidad huye del ambiente hostil. David recordó una frase de Sin: tu palabra, ya dicha, no puede volver, pero tu nueva palabra puede trascender la vieja. Frente al espejo de la cocina desierta declaró: me perdono por no haber sabido. Ahora sé más y merezco otra oportunidad. Durante semanas repitió variaciones de esa absolución mientras limpiaba utensilios para venderlos. Un antiguo proveedor, enterado de su cierre, le ofreció dirigir la cocina de un hotel boutique con libertad creativa. David aceptó. En la entrevista contó su tropiezo sin vergüenza, como lección aprendida. El gerente, impresionado por la honestidad, duplicó la oferta inicial. Perdonarse abrió la puerta que la culpa mantenía clausurada. Practica hoy un ejercicio simple. Escribe una lista de personas o situaciones que aún te escuecen. Al lado, redacta qué parte de ti sigue enganchada. Luego,
Formula una frase de liberación breve, te suelto, me libero, y léela en voz suave. Finalmente, rompe la hoja. Observa si el pecho se ensancha 1 milímetro. Esa pequeña holgura basta para que el aire nuevo despierte ideas frescas. Repite mañana, con paciencia de jardinero que limpia hojas marchitas antes de que el sol caliente. Tal vez te preguntes cómo perdonar a quien sigue causando daño. El perdón interior no exige reconciliación externa. De hecho, a veces se ejerce mejor desde la distancia prudente. No regresas a la jaula del tigre al que soltaste, simplemente dejas de cargar los barrotes sobre la espalda. El universo se encargará de la justa cosecha de cada cual. Tu labor es mantener limpio tu cauce para que el agua de la prosperidad corra sin obstáculos. Detente un instante y escucha el silencio que rodea estas líneas. Imagínalo como un cuarto blanco donde nada se adhiere a las paredes. Allí depositas cada nombre, cada recuerdo, cada reproche que aún pesa. Observa cómo el blanco absorbe y transmuta. Tú sales del cuarto más liviano, la estancia queda abierta por si algo más llega a curarse. Lleva esa imagen contigo al transitar la ciudad. Los transeúntes gruñirán, los impuestos vencerán, los errores ocurrirán. El cuarto blanco viaja en tu pecho, siempre disponible para soltar antes de dormir. Perdonar no se mide por la brillantez de un instante emotivo, sino por la ausencia gradual de veneno en la sangre. Te darás cuenta cuando llegue la llamada de un nuevo cliente y no sientas la necesidad de contar la traición pasada como advertencia. Notarás su efecto cuando el sueño se profundice sin el zumbido de la culpa o la indignación. Ese espacio recuperado es capital disponible, energía que puedes invertir en proyectos, estudios, alianzas, descanso creativo. En el capítulo siguiente veremos cómo la acción disciplinada canaliza toda esta fuerza recién liberada para convertirla en resultados sostenibles. Agradecer abre la corriente, perdonar despeja sus orillas. La disciplina construye los canales que riegan los campos de tu visión. Hasta entonces, recuerda, la prosperidad no carga equipaje innecesario. Su pasaporte es liviano y sus bolsillos están limpios. Cada vez que sueltas un agravio, hace sitio a un billete de viaje hacia horizontes donde el cielo parece, por fin, de tu color favorito. Capítulo 7. La disciplina es el latido que mantiene vivas todas las semillas plantadas hasta ahora. Sin ella, los pensamientos fértiles se duermen, las palabras se apagan como velas y las imágenes luminosas se deshacen en niebla. Es la cuerda que convierte el arco en instrumento. Sin tensión no hay flecha que vuele. La mayoría la confunde con rigidez, pero la disciplina verdadera se parece más a un pulso regular, flexible, constante, silencioso. Florence Escobel la llamaba el cauce que le permite al río de la prosperidad no desbordarse ni secarse. Camila, alfarera de un poblado ribereño, fabricaba tazas de barro tan ligeras que parecían pétalos endurecidos al sol. Vendía pocas porque el proceso era lento. Cada mañana, la pereza se colaba como bruma entre sus dedos. Un viejo maestro visitó su taller y observó los hornos semivacíos. Preguntó cuántas piezas cocía al día. Camila respondió con evasivas. Él sonrió y dijo, si no puedes doblar el fuego, debes doblar tu constancia. Esa frase la despertó. Al amanecer siguiente encendió el horno antes de que cantaran los gallos y se impuso moler la arcilla mientras el café aún estaba hirviendo. Al principio ardían las muñecas, la espalda dolía, pero cada taza terminada era un latido de confianza. 2 meses después, la luz del horno apenas descansaba y el mercado olía a barro fresco. Un galerista que pasaba de camino al lago compró 30 piezas y encargó 100 más para una exposición. Camila se dio cuenta de que la disciplina no era la enemiga de su arte, sino el alero que lo protegía del olvido. Hassan, taxista de una ciudad portuaria, soñaba con estudiar ingeniería mecánica. Conducía 12 horas diarias y, al llegar la noche, la mente le pesaba como acero fundido. Decía, cuando junte lo suficiente me inscribiré, pero los billetes se esfumaban en reparaciones, alquiler, pan del día. Un pasajero anciano, al escuchar su historia, murmuró, apunta al faro mientras remas. Esa tarde, Hassan destinó la última hora de cada jornada a repasar vídeos de matemáticas en el celular, sin importar el cansancio. Al cabo de 1 año presentó el examen de admisión, aprobó con holgura. Siguió al volante, sí, pero cada madrugada conducía menos horas y traducía fórmulas en la mesa de la cocina. El día que recibió la primera beca sintió que el volante se había vuelto brújula. La disciplina, descubrió, era paciencia en movimiento. Remaba mientras miraba la luz distante. La prosperidad rinde honor a quienes honran su agenda.
No exige jornadas desmedidas ni sacrificios espectaculares. Pide coherencia diaria. Levantarte 10 minutos antes para escribir una afirmación con la mano que aún sueña. Apagar la pantalla media hora antes para revisar las finanzas sin ruido. Separar un tanto por ciento, por pequeño que sea, cada vez que el dinero llegue y nombrarlo semilla de expansión. Son gestos invisibles que, repetidos, tallan un cauce irreversible. El universo observa la curva de tu constancia y deposita caudales proporcionados a ella. Si la curva es tenue, llega la llovizna. Si es firme, desciende la lluvia generosa. Es común sentir fogonazos de entusiasmo al inicio y agotamiento poco después. La disciplina no se funda en emoción, sino en propósito recordado. Para sostenerla, convierte cada acto en ritual breve. Camila colocaba una ramita de romero sobre la arcilla antes de amasarla. Hassan inhalaba 2 veces profundamente antes de iniciar el vídeo. Son anclas sensoriales que le dicen al cerebro: comienza el trabajo sagrado. Así la costumbre se desliga del capricho de la motivación. Tal vez alegues que el tiempo no alcanza. El tiempo se comporta como el aire en una habitación. Se desplaza hacia los huecos. Si llenas las horas con preocupaciones y quejas, tanto ellas como el silencio ocuparán todo el espacio. Si reservas un compartimento para la práctica, leer 10 páginas, registrar un gasto, modelar una idea, el aire se reacomoda y cabes tú dentro. La disciplina, entonces, no roba libertad, la define. Un día sin cauce es un río que arrastra. Un día con cauce es un río que canta. Al caer la tarde, si la voluntad flaquea, recita internamente la frase de Sin: lo hago porque mi futuro ya me espera. Cierra los ojos y ve el rostro de ese futuro. Sonríe con complicidad, como si supiera que estás a punto de dejar la herramienta y, con ello, retrasar el encuentro. Ese vistazo basta para devolver brasa al cuerpo. Y si aún así el cansancio arrastra, elige un gesto mínimo que mantenga vivo el hilo. Una página leída, una moneda ahorrada, una idea anotada. La disciplina aprecia la lealtad, no la epopeya. Recuerda, además, que la constancia crea reputación invisible. La gente confía en quien hace de la puntualidad un hábito, de la precisión un estilo y del cumplimiento una bandera. Esa confianza es moneda blanda que se convierte en contratos, recomendaciones, puertas. Camila, la alfarera, vio su nombre impreso en un catálogo porque entregaba siempre a la hora. No le preguntaron sobre diplomas, midieron la regularidad de sus jornadas. Hassan obtuvo la beca porque enviaba cada tarea antes de la fecha límite. El comité entendió que quien vence al sueño merece recursos. Esta noche, revisa tu día como quien repasa un telar. Pregúntate, ¿qué hebra faltó? ¿Cuál quedó floja? ¿Cuál apreté demasiado? Ajusta con delicadeza. Mañana haz el nudo donde falte y afloja donde sobre. No persigas la perfección, persigue la progresión. El metro que avanza un barco cada jornada termina pareciéndose a una travesía épica cuando llega el verano. Al apagar la luz, siente el cuerpo rendido, no abatido. Hay un cansancio que vacía y otro que siembra. La disciplina produce el segundo. Deja que el sueño riegue los músculos, y al despertar percibirás una fuerza curiosa, como si el futuro te empujara suave desde la espalda. Esa brisa es la vida diciendo: sigue marcando el paso, la cosecha ya escucha tu nombre. En el próximo capítulo examinaremos cómo la intuición se afina dentro del marco disciplinado y cómo distinguir la voz del impulso ciego de la voz serena que guía hacia decisiones exponenciales. Por ahora, duerme con la certeza de haber tallado un surco más profundo. El agua no lo olvidará cuando caiga la próxima lluvia de oportunidades. Capítulo 8. La intuición es la voz suave que habla cuando la mente, por fin, hace silencio. No grita para vencer el bullicio. Se cuela entre latidos, en los segundos que siguen a un suspiro o en la pausa inesperada de una conversación. Muchos la confunden con corazonada azarosa, pero Florence Escobel Sin la definía como la línea directa entre la inteligencia infinita y tu acción inmediata. Para escucharla se necesita lo contrario del frenesí: espacio interno, músculos de atención afinados por la disciplina que cultivaste en días pasados. Sin esa preparación, la intuición llega, sí, pero encuentra el recinto tan lleno de miedos, urgencias y argumentos lógicos que se retira sin dejar rastro. Mara, chef pastelera que soñaba con abrir su propio bistró, asistía regularmente a ferias gastronómicas. Tenía talento e incluso inversores interesados, pero algo le frenaba. Una tarde, mientras degustaba café frío bajo la llovizna de la ciudad, sintió un cosquilleo peculiar en el estómago cuando pasó frente a un local diminuto en una calle lateral.
No se parecía a nada de lo que había imaginado. Techo bajo, paredes de ladrillo visto, ventanales estrechos. Su mente racional empezó a descartar el lugar. Muy poco espacio, barrio sin glamour, alquiler incierto. Sin embargo, la sensación persistió como un pájaro inquieto batiendo alas. Pasó de largo, pero a mitad de cuadra su respiración se trabó. Volvió sobre sus pasos, pidió el número del dueño y solicitó verlo al día siguiente. Al entrar otra vez, percibió, como en una escena ralentizada, que la luz tenue pintaba los bizcochos sobre la barra con calidez de hogar, que el aroma a vainilla recién horneada atraparía a los peatones cansados de la avenida bulliciosa. Firmó un precontrato sin contarlo siquiera a sus socios futuros. 2 meses después, cuando abrió la pequeña luciérnaga, la afluencia desbordó la banqueta. Aquel rincón, escondido pero mágico, respondía al hartazgo silencioso de la gente por lugares impersonalmente gigantes. La prensa local lo llamó el latido dulce del barrio antiguo. Sus inversores, escépticos al inicio, entendieron que la rentabilidad había nacido de un soplo íntimo imposible de graficar en PowerPoint. Para cultivar esa percepción se requiere limpiar el canal sensorial. El ruido externo, notificaciones, titulares de urgencia, opiniones ajenas, actúa como interferencia. La disciplina aprendida en el capítulo anterior se convierte aquí en diapasón. Te hace reconocer la nota pura entre un mar de estática. Juan, corredor de bolsa, estableció el hábito de 10 minutos de respiración consciente antes de abrir los mercados. Durante ese breve retiro mental, imaginaba el parqué en silencio, los monitores en pausa. No pedía señales milagrosas, simplemente permitía que la maraña de cifras recientes se asentara como pozo en la taza del té. Con el tiempo descubrió que, inmediatamente después de esa pausa, una idea nítida surgía: comprar tal activo, salir de tal posición. No siempre era la opción con más likes en los foros, pero 9 de cada 10 veces terminaba siendo la decisión que lo protegía de la tormenta o lo subía a la ola antes que al resto. Le preguntaban su método secreto. Él respondía: escucho la nada hasta que habla. Existe una frontera fina entre intuición y deseo impaciente. La primera es serena, como marea que empuja sin sacudidas. El segundo agita, exige, gana volumen cuando es ignorado. Para distinguirlos, pregúntate cómo se siente el cuerpo. Si hay opresión en el pecho, sudor frío, vértigo, probablemente sea ansia. Si hay expansión suave, una certeza casi inmóvil, bien puede ser intuición. Elena, abogada que evaluaba dejar su firma para dedicarse a la mediación humanitaria, se visualizaba firmando la renuncia con alivio, no con euforia. Esa calma duró semanas, sin altibajos, era intuición. Cuando al fin lo hizo, el despacho le ofreció un ascenso repentino para retenerla. La propuesta sonaba halagadora, pero la voz interna guardó silencio absoluto, como si aquella opción no existiera. Recordó entonces la regla de la quietud, agradeció y se fue. En los meses siguientes negoció acuerdos comunitarios que salvaron tierras indígenas de expropiaciones. Comprendió que la intuición parece inicialmente inútil porque aún no se ha descubierto el mapa donde encaja. La ciencia aporta su perspectiva. Estudios de la Universidad de Iowa demostraron que el cuerpo registra señales de peligro o oportunidad segundos antes de que el cerebro consciente las procese. Pequeños cambios en la conductancia de la piel revelan presentimientos medibles. No es misticismo, es la red neuronal visceral captando patrones que la mente analítica todavía no integra. Cuando la disciplina reduce el ruido, esos microdatos encuentran una autopista limpia hacia la conciencia y se presentan como sensación o imágenes repentina. Para ejercitar tu propio radar, practica el minuto oráculo. 3 veces al día al despertar, a media jornada y antes de dormir, cierra los ojos y formula una sola pregunta concreta, como: ¿cuál es el paso más alineado con mi prosperidad ahora? Respira 3 veces, sin forzar imágenes. Permite que la mente ofrezca la primera palabra, color o escena. No la juzgues. Anótala. Tras una semana dispondrás de un registro sorprendentemente coherente. Tal vez el color verde repita, invitándote a revisar un emprendimiento ecológico. O la palabra espera insista, alertando contra saltos precipitados. La intuición gana volumen cuando sabe que será tomada en serio. También es útil afinar el cuerpo como antena. El movimiento consciente, yoga, caminata lenta, estiramientos libera tensiones que entorpecen la señal. Liu, ingeniera de software que debía elegir entre 2 ofertas laborales idénticas en salario, dedicó 15 minutos a balancear su peso sobre la planta de los pies, ojos cerrados, brazos sueltos. Notó que, al pensar en la empresa A, su cuello se endurecía,
Al pensar en la empresa B, sus hombros se aflojaban. Firmó con la B. Semanas después, la A recortó personal por reestructuración. La B anunció expansión global. Su compañero de universidad, despedido de la A, le preguntó entre gestos incrédulos, ¿cómo supiste? Ella encogió de hombros, lo supe con la piel. Intuición no significa ausencia de análisis. Una vez recibida la chispa, toca iluminar el terreno con razonamiento y plan. Mara, la pastelera, llamó a arquitectos para medir el local y garantizar que cumpliría regulaciones sanitarias. Juan contrastó su corazonada bursátil con gráficos históricos y escenarios de riesgo. Elena consultó a mentores sobre requisitos legales para su nueva práctica. La intuición entrega direcciones. La mente estructurada diseña la ruta. Juntas se vuelven brújula y carta náutica. Cometerás errores, todos lo hacemos. A veces confundirás intuición con miedo disfrazado o deseo disfrazado. No temas, porque la intuición genuina deja migas de paz incluso cuando el resultado inmediato no luce favorable. Si erras, ajusta. Observa la textura del error. ¿Vino acompañado de prisa? ¿De incomodidad que tus vísceras señalaban? Esa autopsia emocional refina tu oído interno. Pronto distinguirás sin titubeos la campana de bronce del presentimiento certero del timbre chillón de la ansiedad. Convierte hoy tu espacio de trabajo en santuario de pequeñas señales. Coloca un cuenco con agua para recordar que la claridad se refleja solo cuando la superficie se aquieta. Deja una pluma sin capuchón para anotar aquello que el viento interior susurre. Hazlo rápido, pues el soplo se disipa si no recibe abrigo de tinta. Y, al cerrar la jornada, revisa la lista de intuiciones honradas. Incluso si fueron microactos, escribir a un contacto olvidado, cambiar la ruta diaria, comprar un libro que llamó desde el estante. Date un instante de gratitud. Así, la vida comprenderá que aprecias el idioma secreto y lo hablará contigo más a menudo. Finalmente, recuerda que la intuición rara vez ofrece un panorama completo. Entregas semillas. Planta la semilla, riega con acción, confía en que la lluvia añadirá lo propio. Como decía Sin, no necesitas ver la cosecha para empezar a arar la tierra. El surco bien trazado ya es promesa de fruto. Cuando mañana te visite un murmullo, esa voz sin nombre que dice llama, gira a la derecha, espera, detén el paso, respira y pregúntale, ¿eres la corriente que me toca? Si sientes la expansión tranquila que acompaña al sí profundo, no demores, obedece. El universo se construye a partir de obediencias diminutas que, encadenadas, levantan catedrales invisibles donde la prosperidad oficia su rito constante. En el siguiente capítulo exploraremos la diferencia vital entre flujo y esfuerzo, y cómo reconocer el instante exacto en que empujar deja de avanzar y comienza a estorbar. Hasta entonces, camina con oído atento. Quizá la oportunidad que esperas ya pronunció tu nombre y aguarda, paciente, a que confirmes. Te escucho. Capítulo 9. El río que empuja demasiado pronto se desborda. El río que se niega a moverse se convierte en pantano. Entre ambos extremos existe un punto de equilibrio llamado flujo. En la vida cotidiana, solemos confundirlo con golpe de suerte o inspiración súbita, pero el flujo auténtico es resultado de sincronía. Tus dones, tu disciplina y las corrientes externas se encuentran en la misma curva del tiempo. Florence Escobel Sin describía esa conjunción como la hora dorada, cuando tu barco avanza sin remar, aún así, navega más rápido. Para entenderlo, observa a Nerea, ilustradora que trabajaba para revistas escolares. Tras años de bocetos coloridos sobre alfabetos y animales, sentía que su talento marchitaba a fuerza de repetición. Decidió, entonces, dedicar las noches a pintar lienzos personales, retratos de mujeres con alas de mariposa y fondos que se deshacían como acuarelas bajo lluvia. Disfrutaba tanto el proceso que perdía noción del reloj. Flujo puro. Una madrugada subió una foto de su mesa manchada de pigmento a una red social y se acostó sin expectativas. Al despertar, halló decenas de mensajes, entre ellos, la curadora de una galería boutique que preparaba una muestra sobre metamorfosis femenina. En 2 meses, Nerea exponía piezas recién secas que parecían hablar directamente al tema central. Porque aquella publicación sencilla se volvió imán. Porque coincidió la ola interna, su urgencia de expresarse, con la marea externa, la búsqueda silenciosa de la curadora. No forzó entrevistas, no envió portafolios masivos, simplemente dejó que su corriente interna se manifestara, y el río mayor la reconoció. El esfuerzo excesivo, en cambio, surge de la desconfianza. Mario, emprendedor gastronómico, abrió una dark kitchen de comida saludable.
Leía a cada gurú de negocios, invertía en anuncios constantes, contestaba correos a las 3 de la madrugada, temeroso de perder pedidos. Durante 6 meses, la facturación subió, sí, pero su rostro se adelgazó y la irritabilidad se coló en la atención al cliente. Los comentarios negativos empezaron a proliferar, y el algoritmo, olfateando la tensión, redujo el alcance de su marca. Mario no fallaba por escasez de trabajo, fallaba por exceso de fricción. El flujo le pedía descanso, rediseño de menú, delegar la logística, pero le apretaba aún más el remo. Solo cuando sintió la garganta cerrarse por fatiga y cedió, 2 semanas de pausa obligada, descubrió un patrón. El platillo que más reseñas orgánicas generaba no era el que impulsaba con campañas, sino uno nacido sin plan estratégico, un bol de quinoa ideado al azar una noche lenta. Al regresar, centró la carta en variaciones de aquel plato, automatizó entregas y dejó un espacio semanal para experimentar sin objetivo. La marca revivió como semilla regada a tiempo justo. El flujo, comprendió, no rechaza el esfuerzo, limita el desperdicio. ¿Cómo distinguir, entonces, la acción inspirada del empuje estéril? Observa la sensación de densidad. Cuando la tarea se vuelve piedra que arrastras colina arriba y cada paso demanda el doble de energía que el anterior, quizá forces una puerta aún cerrada. Sí, por el contrario, el cansancio aparece pero lleva un matiz de entusiasmo. Músculos arden, mente brilla, probablemente estés remando con la corriente. Una señal sutil es la retroalimentación externa, propuestas que caen sin perseguir, coincidencias repetidas, puertas que giran suaves sin codos lastimados. Ejercita la práctica del suspiro consciente. Varias veces al día detente, suelta el aire como quien deposita una maleta, y pregunta, ¿empujo o fluyo? No respondas de inmediato, deja que el cuerpo informe. Quizá percibas tensión en la mandíbula, indicando esfuerzo ciego, o calor agradable en el plexo, señal de alineación. Ajusta la vela conforme la respuesta. Si la mandíbula gruñe, suelta una acción, delega, descansa, postérgala. Si el plexo canta, incrementa la intensidad con confianza, pues el viento sopla a favor. Conviene aquí recordar a Sara y León, pareja que deseaba concebir. Tras exámenes, dietas, calendarios y clínicas, el estrés era tanto que la conversación se volvió catálogo de intentos fallidos. Decidieron viajar a un pueblo costero sin conexión digital. Dejaron los termómetros basales y agendas de ovulación en la mesilla del hotel y caminaron descalzos por la playa, hablándose de libros y chistes, no de tratamientos. 3 semanas después, al volver, descubrieron que un latido nuevo resonaba en el ultrasonido. Los médicos lo llamaron relajación favorable. Ellos lo nombraron flujo, la vida entrando cuando el control descansó. No se trata de renunciar a la meta, se trata de cooperar con la inteligencia que supervisa lo invisible. El jardinero no estira el tallo para acelerar la floración. Prepara la tierra, riega y confía en la biología. El programador no golpea el teclado por código que no compila. Revisa con calma, encuentra la coma faltante y deja que el sistema ejecute. Del mismo modo, quien busca prosperidad prepara terreno mental. Actúa con constancia y suelta el resultado al océano de variables que no domina. Esa entrega no es abandono, es respeto por la complejidad. Prueba el día sin empujar. Elige una jornada cada mes donde realices solo actividades que surjan con ligereza espontánea. Si aparece un correo excitante, respóndelo. Si una tarea se siente obtusa, anótala para mañana. Observa cómo, de forma sorprendente, entregas claves se completan con eficacia mínima. Ese día sirve para recalibrar el sistema, revela pistas sobre qué procesos ya pueden fluir solos y cuáles requieren ajuste. Y recuerda una última imagen, la góndola que avanza por el canal no porque el gondolero remueva agua furiosamente, sino porque conoce cómo posar el remo y dejar que el cauce haga el resto. Cada palada, firme pero cadenciosa, mantiene dirección sin sabotear el deslizamiento. Esta noche, antes de dormir, visualiza tu proyecto principal como río de luz corriendo colina abajo. Observa SI, instalas rocas de prisa, ramas de duda. Retíralas con la mente. Ve cómo el torrente se acelera al instante. Al despertar, notarás que una llamada esperada retorna, un pago se confirma, o la idea estancada encuentra resolución. No te asombres, es la corriente agradeciendo tu colaboración. En el próximo capítulo indagaremos en la reciprocidad, el arte de circular riqueza compartiéndola, y cómo la prosperidad individual florece cuando se convierte en cauce para otros. Por ahora, apoya el remo en el agua, siente la presión justa y deja que el río haga lo que mejor sabe.
Llevarte, sin resistencia innecesaria, hacia mares más amplios. Capítulo 10. La riqueza que se queda estanca se pudre como agua en un cuenco olvidado. La que circula se oxigena y resplandece, igual que un arroyo que nutre cada orilla que toca. Sin lo expresaba con una metáfora doméstica. El dinero es como la sangre. Si no fluye, el cuerpo enferma. La reciprocidad, dar para que otros reciban y recibir para poder seguir dando, es, por tanto, la fase natural de la prosperidad madura. Después de sembrar pensamientos, palabras, imágenes, fe, gratitud, perdón, disciplina e intuición, llega el momento de abrir compuertas y permitir que el cauce beneficie más allá de tu huerto. Ismael, carpintero que había superado años de deudas aplicando los principios anteriores, guardaba sus ganancias con celo comprensible. Cada vez que su hija pedía dinero para excursiones escolares, él respondía: no podemos darnos lujos. Un sábado asistió a un taller comunitario sobre bienestar financiero donde la ponente citó a Sin: todo lo que retienes por miedo a perderlo está, en ese mismo acto, perdiéndote. La frase le picó como astilla bajo la piel. A la mañana siguiente, al cerrar la caja tras un buen día de ventas, apartó un billete y lo guardó en un sobre que rotuló regalo sin retorno. 2 días después, se lo entregó discretamente a una vecina anciana cuyo techo gotereaba. El gesto no salió en redes ni procuró aplausos, fue un guiño invisible al universo. Esa misma semana, una constructora local, enterada de su excelencia por boca de un cliente satisfecho, le ofreció un contrato para amueblar 10 viviendas piloto. El margen de beneficio duplicaba, con creces, el dinero donado. Ismael comprendió que la reciprocidad no es sacrificio, es cebar la bomba para que el agua suba con más fuerza. Pero dar no se limita a dinero. A veces la moneda más valiosa es el conocimiento, la atención, la oportunidad. Lila, psicóloga recién titulada, se sentía atascada en un mar de currículum sin respuesta. En lugar de lamentarse, comenzó a grabar pequeños audios de apoyo emocional y los compartió gratis en un grupo de madres solteras. No tardó en recibir mensajes de agradecimiento y poco después, una invitación de una ONG para coordinar talleres, con remuneración estable, a raíz del impacto de sus audios. Su don fluyó primero como río generoso. La versión monetizada fue, literalmente, la segunda ola. Para practicar la reciprocidad sin caer en rescate compulsivo o en limosna que humille, necesitas claridad de intención. Pregunté: ¿lo hago para llenar un vacío de autoestima o porque mi copa rebosa y deseo compartir? Si tu interior se siente obligado, detente, la obligación emite vibración de escasez disfrazada. Más vale un gesto minúsculo impregnado de gozo que una fortuna entregada con resentimiento. La calidad del dar determina la calidad del retorno. Existe, además, la vibración de pagar con gusto por trabajo ajeno. Cuando negocias hasta el último centavo por sistema, envías la señal de que el valor es algo a regatear, no a honrar. Ana, diseñadora de interiores, empezó a notar que ciertos proyectos se retrasaban sospechosamente. Al revisar su historial, descubrió que siempre buscaba proveedores baratos y luego se quejaba de los acabados. Aprendió a ofrecer una tarifa justa y a expresar gratitud genuina por la mano de obra. En 3 meses, sus presupuestos, ahora mejor calculados, atrajeron clientes dispuestos a invertir más, encantados con la nueva calidad. Dar valor convoca valor. La reciprocidad no excluye la prudencia financiera, al contrario, la exige. Sin recomendaba separar intencionalmente un porcentaje de circulación, sin descuidar ahorro ni inversión. Piensa en ello como en la porción que siembra bosques aguas arriba. El río crecerá y tarde o temprano volverá a tus campos. Calcula una cifra cómoda, quizá el 5% o el 10%, y distribúyela con conciencia. Una parte a causas que te inspiren, otra a reconocer talentos emergentes, otra a experiencias que amplíen tu horizonte, un libro, un concierto, una mentoría. Cada pago agradecido expande tu identidad próspera. Y si todavía dudas, realiza el experimento del café. Durante un mes, paga de vez en cuando la bebida de la persona que va detrás de ti en la fila, sin alarde, sin explicación. Luego observa qué sincronicidades aparecen. Una reunión fortuita, un descuento inesperado, una idea que genera dinero. El universo responde a la energía más que al monto, al gesto más que a la pompa. La circulación tampoco se limita a humanos. Piensa en la tierra que sostiene tu prosperidad. Cada transacción económica descansa, en última instancia, sobre recursos naturales. Cultivar un pequeño huerto, plantar un árbol,
limpiar un tramo de playa o reducir tu huella de consumo es reciprocar con el planeta. Cuando honras la fuente material de tus ingresos, anclas tu abundancia en suelo fértil y ético, menos vulnerable a la culpa o la vergüenza inconsciente. Hay, sin embargo, un obstáculo sutil: el miedo a ser aprovechado. Para distinguir generosidad de ingenuidad, usa el test del equilibrio. Después de dar, sientes liviandad o agotamiento. Si te vacías, detén el flujo y revisa el cauce. Tal vez otorgas para recibir validación, no por expansión. La reciprocidad saludable te deja con la certeza de que el agua sale de tu pozo. Sí, pero mana de un manantial inagotable. Practica esta noche el ritual del inventario abundante. Escribe 2 columnas. En la izquierda, todo lo que has recibido durante la semana: dinero, ideas, ayuda, experiencias gratas. En la derecha, todo lo que has dado. No midas solo en billetes, incluye abrazos, consejos, servicios, sonrisas. Observa la danza. Si la balanza se inclina demasiado hacia un lado, ajusta. ¿Recibiste más? Planea un gesto de circulación. ¿Diste más y te sientes exhausto? Programa un descanso o abre espacio para recibir sin culpa. Cuando la reciprocidad se vuelve estilo de vida, nace la reputación de abundancia confiable. Las personas detectan, aun sin verbalizarlo, que el valor crece a tu alrededor y desean entrar en tu órbita. Así se forman redes, sociedades, amistades prósperas. Alguien comparte tu nombre en un comité porque sabe que tu generosidad arrastra excelencia. Otro te invita a un proyecto porque confía en que el flujo que generas le beneficiará también. Llegado ese punto, el dinero deja de ser objetivo y se convierte en testigo natural de algo más amplio. La circulación de bien. Al cerrar este capítulo, trae a la mente la imagen de un molino impulsado por un río. Cada vez que el agua pasa bajo la rueda, se genera energía que muele grano para cientos de hogares. El molino no detiene la corriente, la aprovecha y la devuelve convertida en alimento. Igual tú, cuando dejas que recursos, ideas y afecto fluyan a través de ti, devuelves al mundo algo valioso y la corriente sigue su curso reforzada. Descansa en la certeza de que el agua que hoy das de beber al sediento, mañana regará tus propios campos desde una nube inesperada. En el próximo capítulo abordaremos la visión a largo plazo, cómo planificar y mantener la prosperidad a lo largo de generaciones sin perder el espíritu de circulación. Por ahora, suelta una pequeña ofrenda: dinero, tiempo, escucha, y observa cómo el universo toma nota, sonríe y comienza a trazar el camino de vuelta, con intereses que solo la vida sabe calcular. Capítulo 11. La prosperidad que perdura no es un relámpago que incendia el cielo y desaparece. Es un fuego de hogar que arde lento, alimentado con leños elegidos con cuidado por varias manos a lo largo de los años. Sin insinuaba cuando hablaba de la herencia invisible, ese caudal de principios y hábitos que se trasvasa de un corazón a otro, más valioso que cualquier escritura de propiedad. Construir abundancia transgeneracional exige conjugar visión y humildad. Visión para ver más allá de tu horizonte personal. Humildad para aceptar que serás apenas un eslabón, no el destino final. Recuerda a don Aurelio, agricultor que levantó un pequeño imperio de nogales en la meseta árida. Cuando sus hijos le preguntaron por qué no vendía la tierra y disfrutaba la fortuna en la ciudad, respondió señalando las ramas: alguien plantó estos árboles antes de que yo naciera. Yo plantaré para mis nietos. Cada temporada apartaba parte de las ganancias en un fondo educativo, otra en un fondo de reinversión y otra, la que más disfrutaba, en un fondo de asombro. Financiaba viajes culturales para los nietos mayores o becaba a jóvenes del pueblo que soñaban con investigar sistemas de riego. No todo salió perfecto. Un hijo despilfarró uno de los huertos en un negocio fallido, otro discutía sobre métodos de poda. Aún así, el conjunto prosperó. ¿Por qué? Porque la estructura era más fuerte que un tropiezo individual. El abuelo no construyó castillos de arena sobre su ego. Levantó cimientos de convivencia, educación y reinversión continua. Ese es el primer pilar de la visión prolongada: educación financiera y emocional. El capital se reproduce cuando quien lo gestiona entiende cómo funciona el interés compuesto y, sobre todo, cómo operar con serenidad los altibajos. Mara, la pastelera de la Luciérnaga, abrió una cuenta para su sobrina de 10 años y cada mes depositaba un porcentaje de las ventas. Lo importante no era la cifra, sino la ceremonia. La niña registraba el monto, calculaba la suma anual proyectada. Mientras lo hacía, absorbía la lección de paciencia, gratitud y administración. El día que cumplió 18,
El equilibrio superaba lo necesario para estudiar repostería en París. Pero el verdadero legado era la habilidad adquirida para multiplicarlo. El segundo pilar es diversificación consciente. Prosperar en una sola rama, sea oficio, inversión o industria, es como apoyar una escalera sobre un muro sin revisar si el edificio se mantiene. Sin sugería no poner todos los tesoros en un mismo cofre, no por temor, sino por sabiduría de ciclos. Ismael, el carpintero, destinó parte de sus utilidades a un portafolio que incluía bonos gubernamentales, acciones de tecnología, un par de locales comerciales y, curiosamente, un pequeño viñedo comunitario. Cuando la construcción se ralentizó por una crisis nacional, sus ingresos del viñedo y de los dividendos mantuvieron la liquidez, evitando que sacrificara sus talleres a precio vil. Diversificar no es dispersar, es diseñar un sistema de raíces que, si una se seca, otras sigan extrayendo savia. El tercer pilar es gobernanza familiar clara. Muchas fortunas naufragan no en el mercado, sino en la mesa de Navidad, entre silencios tensos y herencias ambiguas. Establecer estatutos, aun si tu patrimonio apenas nace, protege tanto el dinero como los lazos. Redacta un documento sencillo donde se detallen objetivos, porcentajes de reinversión, protocolos de sucesión, crucial, el propósito que da sentido a todo. Apoyar educación, fortalecer salud comunitaria, financiar arte. Ese norte compartido reduce la fricción cuando los egos quieran desviar la brújula. Ahora, avanza más allá de tu apellido y piensa en impacto social. Elena, ingeniera que patentó un mecanismo de filtrado de agua, decidió licenciarlo a bajo costo para comunidades rurales y a precio comercial para hoteles de lujo. Ese modelo mixto multiplicó reputación, paradójicamente, atrajo inversores conscientes, acelerando el crecimiento. El legado no fue solo riqueza personal, sino kilómetros de río limpios y escolares sanos. La prosperidad transgeneracional se mide también en la calidad de mundo que heredas. Quizás sientas vértigo, apenas estoy pagando deudas. Hablar de generaciones suena remoto. Precisamente por eso conviene sembrar hoy el germen. Una cuenta de inversión automatizada con aportes mínimos, un proyecto familiar donde los niños lleven las finanzas de un huerto urbano, la costumbre de transparentar ingresos y gastos importantes durante la cena. Cada gesto es ladrillo en un puente que otros continuarán. Pero surge una trampa: convertir la visión a largo plazo en excusa para no disfrutar el presente. La prosperidad total abraza equilibrio de disfrute. Don Aurelio paseaba cada atardecer entre los nogales y, si encontraba nueces tempranas, las abría con sus propias manos y las compartía con los jornaleros. Celebrar el fruto de hoy no contradice la siembra de mañana. La refuerza porque alimenta gratitud y sentido comunitario. ¿Cómo integrar todo esto a tu cauce? Prueba la reunión de legado trimestral. Asiste cualquiera que comparta la mesa de tu hogar o tu empresa. Empieza con un agradecimiento. Revisa los avances de los fondos o proyectos comunes, vota nuevas iniciativas y termina con un acto simbólico. Plantar una semilla, donar a una causa, escribir una carta a los descendientes dentro de 20 años. La regularidad transformará el ideal en cultura. Y si caminas solo en este momento, recuerda que familia puede ser elegida. Amigos, socios, mentores. Lo fundamental es tejer red de apoyo y aprendizaje mutuo. Los vínculos humanos son el contenedor donde la prosperidad se decanta y madura. Cierra los ojos un instante. Imagínate dentro de 40 años, el cabello canoso o la piel surcada, la mirada todavía viva, observando a un joven que agradece un beneficio nacido de tu decisión de hoy. Tal vez no te conozca por nombre, pero sonreirá cuando menciones la palabra prosperidad porque, gracias a ti, llevará esa palabra tatuada en el corazón como certeza, no como anhelo. Cuando abras los ojos, anota un compromiso pequeño: abrir un fondo para enseñanza continua, firmar un testamento básico, diversificar una parte de tu ingreso, compartir tu habilidad con un aprendiz. Luego actúa antes de que el entusiasmo se evapore. Cada acción es piedra angular. Sobre ella otros asentarán vigas, techos, historias. En el próximo capítulo nos adentraremos en la dimensión espiritual del dinero, cómo la riqueza, bien entendida, puede convertirse en meditación activa y vehículo de evolución interior. Por ahora, descansa con la tranquilidad de quien planta robles que no llegará a ver en plenitud, sabiendo que la sombra futura será testimonio silencioso de tu amor por el mañana. Capítulo 12. El dinero, cuando se mira con ojos atentos, es una oración en curso. Cada moneda que entregas o recibes declara en qué crees, qué honras, qué temes. Por eso Florence Escobel sí lo describía como meditación ambulante.
no porque debamos idolatrarlo, sino porque su trayectoria revela la geografía secreta de nuestra alma. Observa tus gastos, tus ahorros, tus donaciones. Son cuentas contables, sí, pero también rosarios de intención. Si compras por ansiedad, repites el mantra de la carencia. Si inviertes con serenidad, entonas la letanía de la confianza. Si compartes con gratitud, tu aliento se convierte en canto de abundancia universal. Para adentrarnos en la dimensión espiritual del dinero, imagina una lámpara de aceite. El recipiente es tu mente, el aceite, tu energía emocional, la llama, tus acciones económicas. Cuando el aceite es turbio, miedo, vergüenza, avaricia, la flama humea y deslumbra sin iluminar. Cuando lo depuras, claridad, gratitud, servicio, la luz se vuelve estable y cálida, capaz de guiar no solo tus pasos, sino los de quienes caminen cerca. Esta metáfora acompañó a Celina, terapeuta holística que, pese a ayudar a otros a sanar, vivía entre sobresaltos financieros. Se sentía culpable por cobrar sesiones. La sanación es un don espiritual, decía. ¿Cómo puedo ponerle precio? Un mentor la invitó a visualizar la lámpara. Tu don es la llama. El aceite que la alimenta necesita fluir o la lámpara se apagará. Cobrar con equilibrio honra tanto al fuego como a quienes buscan su calor. Celina subió su tarifa a un punto justo y creó un fondo para pacientes de bajos recursos. En lugar de menos consultas, recibió más. La energía sincera del intercambio estableció un puente entre sus talentos y la gratitud de sus clientes, sin humo de culpa. Ese puente revela el primer principio del dinero meditación: equilibrio de dar y recibir. Si solo das, tu cuenta se vacía y tu servicio se marchita. Si solo recibes, el flujo se estanca y tu corazón se endurece. Detrás de cada transacción equilibrada hay un acto de confianza. Confío en mi valor para cobrar. Confío en el valor ajeno para pagar. Esa confianza es semilla de paz interior. El segundo principio es intención consciente. Antes de efectuar un pago, por mínimo que sea, detente un segundo y nombra en silencio el propósito. Que este alimento nutra mi cuerpo y avive mi creatividad. Que este impuesto regrese en forma de vías limpias y hospitales dignos. Que este regalo recuerde a mi amiga que es amada. Podrá parecer insignificante, pero los neurocientíficos han constatado que un pensamiento cargado de emoción modifica la actividad del sistema límbico, generando coherencia cardíaca. El pulso y la respiración se acompasan. Gastar con intención transforma un acto rutinario en meditación micro. Josefina, artesana de joyas, practicaba este ritual al despachar cada pieza. Soplaba sobre el paquete y murmuraba: que te acompañe el valor de brillar. Sus clientas, sin saber por qué, enviaban correos describiendo sensaciones de confianza al usar los pendientes. Josefina entendió que el metal precioso era vehículo de energía, y el dinero recibido regresaba impregnado de testimonios que alimentaban su vocación. Las ventas se hicieron, paradójicamente, menos ansiosas y más abundantes. El tercer principio es vaciar para llenar. Antiguas tradiciones hablan del espacio sagrado, un lugar en tu casa siempre libre, listo para lo nuevo. Con el dinero sucede igual. Guarda un 10% como vacío fértil. No para emergencias fatídicas, ese es otro fondo, sino para oportunidades desconocidas. Llamémosle fondo del milagro. Ariana, analista de datos, depositaba pequeñas sumas mensuales en esa cuenta sin objetivo. A los 18 meses apareció una certificación en inteligencia artificial con descuento limitado. Su fondo cubría justo la matrícula. La cursó, la ascendieron, los ingresos crecieron, y el milagro resembró el fondo, ampliando el ciclo. El vacío fértil no es ociosidad, es palco reservado para la sorpresa. Cuarto principio: desidentificación. El dinero es poderoso, pero no es tu identidad. Si lo pierdes, no se lleva tu esencia. Si lo ganas, no añade valor a tu alma, solo amplifica lo que ya habita en ella. Prakash, ingeniero emigrado, multiplicó su capital en bolsa y, con la misma rapidez, lo perdió en un colapso. Se sumió en luto hasta que un monje le dijo: llora lo perdido, no te pierdas tú. Prakash escribió cada mañana: yo soy creatividad, disciplina y servicio. El dinero es un invitado. Al volver a invertir, más prudente, recuperó parte de lo perdido, pero lo más importante, no volvió a hundirse en el vaivén de la cifra, pues su ancla estaba en atributos íntimos. Practiquemos ahora una meditación de circulación. Siéntate cómodo, cierra los ojos, coloca una mano en el corazón y otra sobre el plexo solar. Inhala imaginando luz dorada que entra por la coronilla y baja hasta el abdomen.
Exhala visualizando la luz salir por el corazón en forma de rayo que abraza el mundo. Rapide. Inspiro abundancia. Expiro generosidad. Después de 10 ciclos, lleva la atención a un proyecto que necesite financiamiento. Observa si el cuerpo se expande o se contrae. Si se expande, comprométete con una primera acción: investigar, reservar, transferir. Si se contrae, pregunta qué miedo sube a la superficie: pérdida, crítica, fracaso. Inhala aceptación. Exhala ese temor como nube que disuelve. Abre los ojos. Toma nota. Haz algo al respecto antes de dormir, por pequeño que parezca. Transformar intuición en acto es la puesta en tierra de la meditación. Surge entonces la sombra de la comparación espiritual. Creer que menos es más puro o que más es señal de mérito divino. Ambos extremos se encadenan. El dinero meditación invita a honrar tu propio termostato de suficiencia, ese punto donde tus necesidades reales se cubren y el excedente se convierte en herramienta de expansión colectiva. Para unos serán millones, para otros, la estabilidad de un huerto próspero y tiempo libre para pintar. No hay superioridad, solo congruencia. Alguien dirá: ¿y qué del dolor de la pobreza extrema? La meditación no reemplaza políticas públicas, pero aporta un antídoto crucial: dignidad interior. Enseñar a un niño de barrio marginal a afirmar «soy valioso» mientras aprende finanzas básicas puede ser el detonante para que gestione un microcrédito, abra un taller y, con los años, contrate a sus vecinos. El cambio sistémico necesita leyes, sí, pero se acelera cuando las leyes internas, creencias, emociones, se actualizan. Sin lo creía fervientemente. La mente pobre en barrio rico reproduce carencia. La mente abundante en barrio pobre germina oportunidades. Antes de concluir, vuelve a la lámpara. Observa el aceite. ¿Qué turbiedad detectas hoy? Tal vez resentimiento hacia quienes poseen más, quizá culpa al gastar en ti mismo, o la neblina de la vergüenza al cobrar. No intentes reemplazarla de golpe, retira sedimento con paciencia. Practica afirmaciones suaves: merezco recibir, me alegro por la riqueza ajena, gasto con gozo. Y cada una actuará como filtro que clarifica el aceite. La llama. Entonces, arderá sin humo y tu prosperidad se convertirá en faro sereno para otros buscadores. En el próximo capítulo exploraremos la resiliencia, cómo sostener la abundancia cuando los ciclos descendientes amenazan la cosecha y cómo convertir cada crisis en podadora que fortalece el tronco. Por ahora, cierra este libro un instante, mira la forma en que tu respiración entra y sale, y recuerda: el dinero es solo uno de los muchos ritmos que danzan contigo. Permite que marche al compás de tu sabiduría y verás cómo el sonido que produce, al chocar con tus bolsillos, se convierte en campana de meditación que anuncia, una y otra vez, la presencia sagrada de la vida que fluye. Capítulo 13. Los ciclos son el pulso secreto del universo. La marea sube y baja, el día se vuelve noche, la semilla se vuelve planta y, después, abono. Pretender una línea de crecimiento perpetuo es exigir al corazón que solo lata hacia afuera, sin retorno. Florence Escobel sin advertía: el invierno no es enemigo de la cosecha, es la pausa que engorda la raíz. Quien comprende esta verdad abraza la resiliencia, la capacidad de sostener la prosperidad cuando la curva desciende y de usar la contracción como resorte para el próximo impulso. Observa a Ramón, dueño de un estudio de impresión 3D que floreció durante la fiebre de insumos médicos caseros. Cuando la demanda cayó, sus facturas parecieron montañas imposibles. Sintió el viejo sabor a hierro del pánico, aquel que conoció en su infancia cuando las deudas ahorcaban a sus padres. Una noche en vela recordó la metáfora de Sin: cada poda severa invita al árbol a brotar más frondoso. Decidió aplicar la tijera con valentía. Renegoció el alquiler, vendió 2 máquinas poco eficientes, trasladó el taller a un espacio compartido. Esa poda redujo volumen, sí, pero liberó jugo para nuevas ramas. Empezó a fabricar prototipos para inventores locales, un nicho pequeño y fiel. Meses después, la línea volvió a ascender, más lenta pero más firme. Ramón aprendió que la resiliencia no es blindaje contra el frío, sino habilidad para hibernar sin morir. Yolanda, inversora en bienes raíces turísticos, vivió la tormenta inversa. Una racha de ventas récord le hizo creer que la marea seguiría eternamente alta. Se endeudó para adquirir 3 departamentos adicionales justo antes de una recesión. Las rentas bajaron, los intereses subieron. Durante semanas, la palabra fracaso martilló su pecho. Un mentor le sugirió practicar la visualización invertida. En lugar de ver edificios vacíos, imaginó personas de sectores distintos buscando alojamiento flexible.
Se le ocurrió ofrecer los espacios a empresas que necesitaban residencias temporales para empleados desplazados. Mandó 50 correos personalizados, obtuvo 3 respuestas, firmó 2 contratos anuales y cubrió el flujo necesario. Así descubrió que la resiliencia combina mente creativa y acción rápida, como junco que se dobla para no quebrarse. Ambos casos comparten 3 pasos cruciales. 1. Lectura honesta del ciclo. No maquilles la bajada ni la dramatices. Como agricultor que mira el cielo y decide cuándo sembrar o recoger, revisa indicadores, ventas, energía personal, movimientos del sector. Nombra al momento sin juicio. Estoy en fase de siembra. Estoy en fase de poda. La claridad neutral desactiva la ansiedad que nubla el ingenio. 2. Reducción estratégica. Poda gastos superfluos, pero conserva lo esencial para crecer de nuevo. Talento, reputación, sistemas eficientes. Sino llamaba a ahorrar la semilla y soltar la paja. El error común es recortar primero la inversión en aprendizaje o calidad, precisamente lo que permitirá el rebrote. 3. Innovación guiada por propósito. Usa la pregunta para qué originalmente comenzó todo, como faro. La respuesta revela oportunidades ocultas. Ramón recordaba su fascinación por la invención, no por las ventas masivas, y halló a los inventores locales. Yolanda amaba conectar personas con lugares y encontró las empresas de relocalización. La resiliencia, además, necesita un fondo anticíclico emocional, prácticas que mantengan la mente clara cuando la hoja de cálculo tiembla. Para algunos será meditar 10 minutos, para otros, correr al amanecer o escribir. Sin insistía en hablar palabras de vida durante la tormenta. Evita frases como todo se desmorona y reemplázalas por estoy ajustando velas. El cerebro escucha y regula la bioquímica. Menos cortisol, más dopamina de solución. Existe también la resiliencia comunitaria. Marta, dueña de una librería independiente, creó un club de trueque cultural cuando la pandemia frenó las ventas físicas. Un cliente donaba un libro leído, otro aportaba una bolsa de café local. La librería entregaba cupones para futuras compras. El flujo de efectivo seguía bajo, pero la tienda se convirtió en punto de encuentro. Cuando las restricciones cesaron, los mismos miembros del club compraron ejemplares a precio completo para devolver la mano. La crisis había tejido lealtad. Ahora bien, ¿cómo prepararse antes de que llegue la bajada? Diseña tu mapa de invierno, un documento vivo donde proyectes escenarios críticos y respuestas preacordadas. Incluye nivel mínimo de gastos operativos, topes de deudas, contactos clave para alianzas, alternativas de ingresos. Repásalo trimestralmente. Tenerlo no atrae la crisis, te atrapa menos desprevenido. Practica, también, la reserva triple. Reserva de liquidez, 3 a 6 meses de costos esenciales. Reserva de talento, habilidades nuevas en estudio constante. Reserva de reputación, relaciones cuidadas, favores brindados, gratitud expresada antes de necesitar ayuda. Cuando la curva caiga, estas reservas actuarán como colchones invisibles. Resiliencia no significa resignación perpetua. Celebra cuando la marea suba, ahorra, invierte, disfruta. Solo recuerda que ningún verano dura para siempre. El invierno, cuando llegue, será mensajero de poda y, si respondes con firmeza tranquila, preludio de la primavera. Antes de concluir este capítulo, haz un ejercicio. Cierra los ojos e identifica un área de tu vida financiera o profesional que hoy parezca frágil. Pregunta, ¿qué poda voluntaria puedo hacer antes de que el viento la haga por mí? Quizá vender equipo infrautilizado, simplificar tu oferta, aprender una herramienta que amplíe tu abanico. Anota la acción y programa un paso concreto en las próximas 48 horas. Y no olvides la dimensión interior. Repite en voz baja mientras exhalas, esto también es parte de mi expansión. Sentirás que el pecho se ensancha, señal de que la resiliencia germina. En el próximo capítulo exploraremos la sustentabilidad. Cómo armonizar prosperidad con el equilibrio ecológico y social para evitar que el éxito de hoy se convierta en deuda impagable mañana. Por ahora, descansa sabiendo que las raíces que fortalezcas en el frío sostendrán ramas más anchas cuando regrese el sol, y los frutos serán dulces no solo por el calor, sino por la memoria del invierno que los hizo posibles. Capítulo final. Que todo lo que has leído hasta aquí se condense en un latido único. Soy el origen de mi abundancia, y cada paso que doy la hace florecer en el mundo. Si esa frase te toca, escríbela ahora mismo en los comentarios y déjala vibrar como un juramento personal. Al compartirla, abrirás un círculo de resonancia que nos unirá a todos los que hemos viajado a tu lado. Y si sientes que este recorrido merece continuar creciendo,
Suscríbete para que las próximas historias se encuentren en tu puerta abierta. Juntos escribiremos otros capítulos donde la prosperidad se siga pronunciando con tu voz. La mañana se filtra entre las persianas y pinta líneas doradas sobre el escritorio. Afuera, la ciudad despierta con su sinfonía de motores y pájaros. Adentro, tú sostienes este libro invisible que ya ha vaciado su última gota de tinta. Quizá cierres los ojos y notes que algo se ha desplazado suavemente dentro de tu pecho, como un mueble antiguo movido a un ángulo donde la luz lo ensalza. Esa sensación es tu nueva cartografía interior. No hay certificado que la avale, pero cada respiración probará su existencia. Recuerda la senda. Las palabras que elegiste se volvieron varitas que abren puertas. Las imágenes íntimas dibujaron caminos antes inexistentes. La fe práctica encendió lámparas cuando el pasillo parecía terminar. La gratitud ensanchó los muros de la casa hasta convertirla en plaza abierta. El perdón aflojó las anclas que te retenían en aguas zarcas. La disciplina marcó compases que guiaron el baile de tu esfuerzo. La intuición susurró direcciones donde el mapa callaba. El flujo te enseñó a remar con la corriente. La reciprocidad transformó el río en red de ríos. La visión del legado inclinó tu mirada hacia el horizonte del tiempo. La meditación del dinero volvió sagradas las monedas que pasan de mano en mano. La resiliencia aceptó el invierno como preludio necesario. Todo converge aquí, en el instante en que cierras estas páginas y abres la puerta real de tu vida. Tal vez te preguntes cómo se verá la prosperidad a partir de hoy. No esperes fuegos artificiales. Llegará en la forma humilde de un correo inesperado, el alivio de pagar una deuda sin sobresalto, la risa nueva de un hijo que aprende a ahorrar con alegría, la mano extendida de un desconocido que reconocerá en tu mirada el brillo de quien ya sabe dar y recibir sin temor. Cada uno de esos destellos confirmará que las leyes invisibles están despiertas, operando en silencio a tu favor. Habrá tropiezos, porque seguirás siendo humano. La mente vieja querrá contar la historia antigua de escasez. Cuando eso suceda, lleva la atención al cuerpo y repite despacio el mantra que estrena esta aurora. Soy el origen de mi abundancia. No importa cuán ruidoso sea el mercado, cuán oscuros los titulares o cuán pinzado el presupuesto. Esa frase volverá a encender la lámpara, limpiará el aceite y enderezará la mecha para que la flama arda. Otra vez, clara y constante. Imagina ahora un sendero que baja hacia un valle cubierto de hierba alta. Camina hasta el centro y siente cómo el viento mece las espigas. Entre el murmullo verde, oirás voces, algunas familiares, otras que todavía no conoces, nombrando tu contribución, la idea que sembraste, el trabajo que dignificaste, la oportunidad que creaste para otros. No te detengas a contar los aplausos, simplemente sigue caminando y rozando con las yemas cada tallo. Ese gesto humilde bastará para abrir grietas en la tierra por donde germinarán nuevas vidas. Y cuando el cansancio te visite, recuerda a don Aurelio comiendo nueces al pie del árbol, a Celina soplando bendición sobre un paquete, a Ramón ajustando velas en plena tempestad. Ellos no eran héroes de leyenda, sino personas comunes que decidieron escuchar, un segundo más, la voz interna que decía adelante. Ese segundo extra es el secreto, nadie más puede vivirlo por ti. Hasta aquí llega mi voz, pero la tuya apenas despega. Toma un cuaderno, anota la primera acción que harás hoy. Quizá revisar tus números con gratitud, quizá enviar ese mensaje que has postergado, quizá apartar 10 monedas en tu fondo del milagro. Luego cumple tu palabra antes de que el sol cruce su punto más alto. Esa pequeña victoria será la piedra inaugural de un puente que cruzarás mañana sin vértigo. Si este audiolibro dejó semillas en tu mente, riega una ahora mismo con tu comentario. Soy el origen de mi abundancia, y cada paso que doy la hace florecer en el mundo. Comparte cómo planeas honrar esa frase. Tu testimonio será faro para alguien que aún camina en penumbra. Y si deseas que la siguiente luminaria te encuentre sin buscarla, suscríbete. En este canal la narrativa de la prosperidad continúa, vibrante y abierta, dispuesta a recordarnos, una y otra vez, que la riqueza más pura no se mide en cifras, sino en la capacidad de encender la luz y ofrecer su calor a quien pase cerca. Aquí termina la historia escrita. Empieza, en tus manos, la historia vivida. Que tus palabras sean siembra, tus imágenes, riego, tu fe, sol, tu gratitud, abono, y tu generosidad, cosecha inagotable. Adelante, la prosperidad ya ha comenzado en tu mente y pide nacer, con cada acto, en tu realidad.